Bueno, buenos días y bienvenidos al último taller del 2025, taller de mercado de granos. Vamos a hablar primero de, mercado de granos, como siempre hacemos un panorama de dónde estamos parados en el mercado de granos y vamos a brevemente atravesar claves comerciales que creemos importante de cara al 2026. ¿Dónde estamos parados y cómo mirar hacia el 2026 con puntos claves para poder tomar decisiones? Después vamos a hablar del perfil del productor agrícola argentino. Después vamos a hablar de herramientas financieras en el agro, vamos a poder participar de casos prácticos, digamos, de cómo se baja a tierra el uso de estas herramientas financieras que estuvimos desarrollando con Juan Cruz Terán en los últimos meses, en el panorama agrícola, ¿no? En la práctica. Y después vamos a hablar de una app de gestión de riesgo. Acá tenemos a Patricia y Luke que nos van a estar ilustrando una aplicación que va a ser muy útil para poder gestionar riesgo, tanto precio como productivo. En principio tengo para decirles que por causa de fuerza mayor, la ingeniera Silvia no podrá disertar hoy, no va a poder estar acompañándonos, pero ella tiene preparado su tema y esto va a ser para abrir el 2026. Así que va a ser uno de los primeros temas que vamos a hablar del 2026 y creemos importante porque nos va a comentar algunas particularidades en los hábitos de comercialización del productor en Brasil. Creo que Brasil ha aprendido mucho de Argentina y nosotros también tenemos mucho que aprender de ellos. Así que creemos muy interesante poder compartir esta información, que la vamos a tener en el primer taller de Mercado de Granos 2026 en marzo. Y arrancando con los temas de este último taller, las claves comerciales para el 2026. Seguimos en un panorama de cosechas abundantes y sin embargo vemos precios que vienen evolucionando con buenos precios, ¿no? O sea, los precios no se terminan de caer, salvo trigo, que tiene una realidad diferente. Así que vamos a ver cómo estamos, dónde estamos parados. ¿Qué tenemos vendido de la campaña 2024? Hasta ahora llevamos vendidas 37,5 millones de toneladas de soja, 24-25. Esto representa un 75% de la cosecha. Quiere decir que a 6 meses de la nueva cosecha tenemos solo 25% por preciar. En cuanto a maíz, tenemos 28,4 millones de toneladas vendidas. Esto representa un 58% de la cosecha 24-25. ¿A qué precios promedio se vendió estos volúmenes hasta ahora? ¿Sí? Nosotros cada semana tenemos los volúmenes que se van liquidando y lo que se va liquidando es en el precio de esa semana. Entonces sacamos un precio promedio. Hasta ahora el precio promedio de la soja 24-25 es de $295 por tonelada, ¿sí? $295 por tonelada es el precio promedio hasta ahora de la soja vendida 24-25, mientras el maíz vendido hasta ahora fue a un precio promedio de $184 por tonelada. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuánto falta por preciar? 12,8 millones de toneladas de soja, 25% de la cosecha, y 20,6 millones de toneladas de maíz, 42% de la cosecha. ¿Qué precios tenemos en este momento? $345 por tonelada en soja, $50 más respecto al precio promedio al que hasta ahora se ha ido vendiendo la cosecha, y $191 el maíz, $7 más respecto al precio promedio al que se ha vendido la cosecha. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque es interesante que cada uno de ustedes saquen la cuenta tranquera adentro de cuál es el precio promedio al que hasta ahora han ido vendiendo su cosecha. En caso de tener un saldo todavía de soja y maíz por comercializar, vean cuál fue el precio promedio al que alcanzaron hasta ahora y qué precio tenemos en este momento para saber qué representa aprovechar oportunidades para poder elevar el precio promedio de la cosecha, ¿sí? De venta de la cosecha. Es clave para ustedes poder comparar y poder alcanzar un precio determinado que les permita rentabilidad. Entonces, levantando el precio promedio de la cosecha podemos lograr mejores resultados. ¿Qué pasa con la hoja de retenciones que tuvimos esta semana? Esa novedad que nos desayunó el día martes. Hubo un cambio en el precio FOB. Vamos a decir que todavía esta baja de retenciones no fue publicada en boletín oficial. Vamos a ver si hoy, durante el día, es publicada.
una vez que es publicada en boletín oficial entra en vigor, no antes, o sea, todavía no está en vigencia, digamos, la baja de retenciones, la baja permanente de retenciones. Sabemos que en soja el anuncio es que baja de 26% a 24% y en maíz de 9,5% a 8,5%. Ahora, si bien no entra en vigor, a nivel internacional esto impactó sobre Estados Unidos principalmente y causó bajas en el precio internacional. Así que el precio FOB que estaba hasta el viernes pasado en $428, el precio de exportación, el precio sobre el buque, hoy está en $424, o sea, $4 menos por que se esperaría que Argentina liquide mayor cantidad de soja y compita más con la soja de Estados Unidos. Maíz, por el contrario, subió de $2,16 a $2,17 porque tiene más noticias positivas de Estados Unidos que lo negativo que representa para el mundo la mayor competencia que nos da esta baja de retenciones, ¿no? No es que es negativo, para nosotros es positivo, pero en el mundo, que Argentina tenga más ventajas para exportar, pone más maíz en el mercado. Sin embargo, como las exportaciones están tan ágiles en Estados Unidos, esto genera una suba de precios internacionales y por ende tuvimos un puntito más, $1 más, que aumentó el precio FOB de 216 a $217 por tonelada, ¿sí? Este es el precio sobre el buque, el que está marcadito en rojo. Lo que hacemos después es poner el descuento por retenciones y un supuesto al 11, o sea, al día de ayer, cuánto supuestamente deberían descontar por retenciones de acuerdo al precio FOB. Si hasta el 5, hasta el viernes pasado, descontaban $111 con un precio de exportación de $428, ahora deberían estar descontando $101, 101,6 con estos 424. Quiere decir, si a estos 424 de precio FOB le descontamos 26, son $8 menos. O sea, tenemos $8,5 de ventaja en caso de que entre en vigencia pronto esta medida de baja de retención. ¿Sí? El 2% representa para la soja, en este momento, con este precio de exportación, $8,5 de diferencia para arriba. ¿Sí? Tenemos también los gastos de embarque, que más o menos son muy parecidos. Y en el caso de maíz, de $20,5 nos vamos a $18,4. Esto representa, hay $2,2 de diferencia para arriba, digamos, que estamos en ventaja por un punto menos de retenciones que tenemos en maíz anunciado, ¿sí? Y los gastos de embarque en $10,5 por tonelada. El FAS teórico es la cuenta que sacamos cuando descontamos los gastos de embarque y las retenciones al precio de exportación. O sea, es lo que se llama capacidad teórica de pago de la exportación. Cuando hasta el viernes pasado estaba en $300,8, ¿sí? $301 prácticamente, ahora sería de $306. Muy diferente del precio disponible que hubo el viernes pasado en 341 y el precio disponible que hubo ayer en el mercado disponible, $345. O sea que estamos hoy todavía $38,7 arriba de lo que es la capacidad teórica de pago, y esto por supuesto tiene que ver con lo que ya explicamos en el taller del mes pasado, que es, no, en el taller, perdón, de septiembre, que tiene que ver con la baja temporal de retenciones y la gran compra que hizo la exportación, que después siguió comprando a los productores y hizo que en realidad la retención efectiva que hoy se está descontando sería 15% y no ni de 24 ni de 26%. Así que hoy tenemos un precio por encima de la capacidad teórica de pago, lo cual por supuesto representa una ventaja que hay que seguir aprovechando en el disponible. En cuanto a maíz, el FAS teórico hasta el viernes pasado era de $185, ahora sería de $188. ¿A cuánto se está negociando en el mercado disponible? $188,5 hasta el viernes pasado y actualmente está en torno a $191. Son precios que se están negociando en el mercado disponible, zona de Rosario. Esto quiere decir que tenemos una ventaja de más de $3 en la capacidad teórica respecto a la capacidad teórica de pago. Estos numeritos que ustedes ven acá y que, bueno, son muchas cuentas, ¿no? Sumas, restas, en realidad tienen que ver con, hoy tenemos esta ventaja sobre la capacidad teórica en el mercado físico de maíz y de soja, y tenemos que estar viendo, como decía antes, el precio promedio que alcanzamos, el precio actual del mercado disponible y la ventaja que hay, ¿sí? Evidentemente,
reducir el porcentaje de mercadería expuesta a riesgo de bajas, nos va a permitir al mismo tiempo mejorar el precio promedio de la campaña 24-25. Cualquier duda con esto, por supuesto, me la pueden estar preguntando, pero todavía no entró en vigor la baja de retenciones, sin embargo, representaría esta ventaja de precios en la capacidad de pago al productor. Lo que yo les muestro, el precio este de 345 de soja es el precio que hoy se ofrece. No quiere decir que si esta mañana se publica en boletín oficial la baja de retenciones, vamos a pasar a un precio de $353, ¿sí? No sé si me explico con esto. Esta ventaja es con una ya entrada de $8, es cuando ya entra en vigor la baja de retenciones. Esta ventaja está hoy. O sea que puede mejorar si ya entra en vigencia, digamos, la baja de retenciones, pero sin embargo ya es un buen valor. Así que es como para ir viendo estos días si por ahí podemos tener algún puntito más. No sabemos si van a ser esos $8, pero sí, no, ya hoy y hace ya unas cuantas semanas tenemos una gran ventaja en el precio disponible. ¿Dónde estamos respecto a la soja y el maíz 25-26? Bueno, hasta ahora se ha vendido con precio en forma anticipada 2,5 millones de toneladas de soja, que representan 5% de una cosecha proyectada para la 25-26 en 58 millones de toneladas y 2,7 millones de toneladas de, perdón, 48 de soja, perdón, 2,7 millones de toneladas de maíz en forma anticipada, que representan un 4,5% de una cosecha esperada en 60 millones de toneladas. ¿Cómo son los precios actualmente? Los precios futuros a mayo, $324 para soja a mayo, $183 para maíz abril y $179 para maíz julio, ¿sí? Vamos a pasar rapidito a la sensibilidad, considerando los precios futuros, vemos que $320 nos permite rendimientos, nos permite márgenes positivos desde 32 quintales con márgenes en torno a $200 para la zona del sur de Santa Fe, 120 kilómetros de Rosario, $220 de margen bruto en campo alquilado con rendimientos de 40 quintales. Así que realmente son valores para aprovechar y para cubrir. Tener 5% con cobertura realmente es muy pobre considerando la campaña que tenemos por delante. Podríamos estar avanzando hacia 20-30% de la cosecha esperada para cubrir con estos valores, ¿sí? Así que considerar estos precios, los precios promedios que nos permiten rentabilidad en las diferentes realidades, tanto productivas como económicas agrícolas del país. Por otro lado, tenemos el maíz, que hoy está en $180 más o menos. El maíz para la campaña del año que viene nos necesita, ¿sí? En $180, 170,5, $175, necesita 100 quintales por hectárea en una producción alquilada, 16 quintales de soja en sur de Santa Fe. 100 quintales para tener márgenes positivos. Realmente es un panorama bastante exigido para maíz y tenemos que tener en cuenta que hay abundancia de maíz en el mundo, pero también este fuerte ritmo exportador que hay en Estados Unidos muestra que la demanda está tan abundante como la oferta. Así que los precios que tenemos hoy no son del todo malos, pero requieren altos rendimientos, ¿sí? Así que para considerar el tema coberturas y ahí analizar lote a lote los rendimientos potenciales y los rendimientos que necesitamos a estos precios para poder lograr rentabilidad, ¿sí? Este cuadrito de sensibilidad lo hemos visto en otras oportunidades y tiene que ver con también lo que vamos a ver al final del taller de hoy. Así que por eso se los estoy mostrando. Es un cuadrito que analiza diferentes rendimientos y diferentes precios y cómo los márgenes brutos se van acomodando en función de eso. En trigo, y con esto vamos terminando, ¿cómo vamos con la campaña 25-26? Hasta ahora tenemos 5,4 millones de toneladas con precio y esto representa 22% de una cosecha esperada en 25 millones de toneladas de trigo. Campaña récord, se espera incluso más de 25 millones de toneladas, decimos 25 para decir un valor alcanzable.
pero realmente creemos que vamos a romper todos los récords en esta campaña en trigo. ¿Qué pasa? El precio se cayó hasta un mínimo de $160 por tonelada. Hoy está en $167 por tonelada. La clave en trigo es poder conocer la calidad de nuestro trigo, la proteína que tiene nuestro trigo, peso hectolítrico, y defenderla teniendo en cuenta que hay mucho trigo y estamos en una situación en la cual se está penalizando mucho por baja proteína. Entonces, aquel que tenga 10,5 de proteína para arriba es para que lo sepa, lo certifique y lo pueda defender a la hora de comercializar este trigo. ¿Cómo estamos con el trigo y la baja de retenciones? De 9,5 pasó a 7,5, pasaría a 7,5%, y esto representa una suma de $4 por menor descuento que hacen al precio de exportación. Ahora, el precio de exportación aún no entró en vigor esta baja de retenciones, pasó de $209 sobre el buque a $206 en el día de ayer. Así que fíjense que seguimos con precios muy, muy magros para trigo a nivel internacional. El FAS teórico resulta, y esto es importante que lo veamos, hasta el viernes pasado en $179 y hoy aún con la baja de precio internacional, si entrara en vigencia la baja de retenciones, representaría un precio de $180,5 el trigo. ¿Cuánto se está ofreciendo? $167. ¿Sí? Subió un poquito respecto al viernes pasado, que era 163,5, pero estamos $13 abajo de la capacidad teórica de pago. Así que realmente trigo es un cereal para defender con la calidad y con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo, si es posible. Vamos a ver acá, los futuros a enero están en $183,5, a marzo 188,6, son 16 a $22 más de lo que hoy se está ofreciendo en el disponible, así que con valores en torno a 160, $170, necesitamos 55 quintales por hectárea para tener un margen positivo de $10 o $59 por hectárea, siempre en campo alquilado, ¿sí? Al trigo le cobramos la mitad del alquiler y nos da. ¿Qué necesitamos a 160, $170 la tonelada? Necesitamos rendimientos de 55 para tener 55 quintales para tener margen positivo. Sin embargo, si nos vamos a precios entre 180 y 190, que son los precios que hay entre enero y marzo, tenemos ya la posibilidad de tener márgenes positivos con 50 quintales e incluso 45 quintales por hectárea, o tener mayores márgenes con mayores rendimientos. Así que realmente vemos en trigo que la clave sería por un lado medir calidad y por otro lado poder esperar, ¿sí? El mercado nos está diciendo, espera, no me entregues más trigo y te doy un premio por eso pagándote más en enero. Así que poner coberturas a enero, a marzo, realmente es algo para considerar, hacer forwards capaz, y poder contemplar costos de almacenaje, costos de acondicionamiento, poder considerar eso ganando esta diferencia de precio. Así que ahí tenemos un poco las claves para estos tres cultivos. Cualquier duda que tengan al respecto es el momento de hacerla, así que dejamos ahí un segundito para que quien tenga alguna duda o algún comentario para hacer al respecto, pero realmente estamos viendo un mercado que en soja nos ofrece una oportunidad de precios, en maíz nos pone un símbolo de advertencia con mejores precios hoy que podríamos estar aprovechando para elevar el precio promedio de la campaña 24-25, pero para considerar en la campaña 25-26. Sí hay que hacer coberturas, sí hay que realmente cubrir una parte de lo que se va a liquidar en abril, digo bien en abril, el maíz temprano, que va a ser abundante, realmente puede ocurrir que en abril la cosecha se agolpe, una cosecha muy abundante de maíz temprano podría complicar el mercado y traer bajas fuertes como las que estamos viendo en trigo. Así que siempre que hay urgencia por vender a cosecha, hay que considerar la posibilidad de cubrir precio antes para poder evitar este castigo de precios como el que hoy estamos viendo en trigo, ¿sí? El trigo hoy que nos enseñe a lo que tenemos que hacer para una campaña abundante, tanto en soja como en maíz, y que no nos agarre, digamos, a cosecha sin precio, teniendo que aceptar tal vez precios por debajo de lo que nuestros márgenes lo permitirían, ¿sí? Bien, la exportación por ahora tiene comprado trigo, de paso hago esa aclaración, pero van a tener que comprar más trigo de acá a marzo, porque es el cuatrimestre entre diciembre y marzo en el que más
fluido es las exportaciones desde Argentina, así que bueno, creemos que vale la pena considerar esta postergación de ventas algunas semanas y poder mejorar el precio de liquidación de la mercadería, ¿sí? Es mucha la diferencia, acá lo estamos viendo en la tablita, cómo los márgenes cambian de rojos a verdes, por una diferencia de $15 por tonelada, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, vamos a pasar a Flavia Francescuti. Ella es ingeniera agrónoma de la agencia de extensión Basail de Chaco. Flavia, bienvenida al taller de mercado de granos. Has participado muchas veces en la charla, pero hoy te invitamos a participar con nosotros, comentándonos cosas de nuestras zonas de expertise. Ella es extensionista en la agencia de extensión rural de Basail en Chaco, una gran extensionista que hace 2 décadas que recorre la zona y reniega con productores. Así que bueno, creemos que podemos tener muy buenos aportes de tu parte. Y hablábamos de poder conversar sobre el perfil del productor agropecuario. Por supuesto que como en este taller hay productores agropecuarios, lo que nosotras digamos, si refleja o no esa realidad, pedimos que también nos lo comenten. Bueno, en la zona núcleo, que es donde yo me he desempeñado, sur de Santa Fe, el productor agrícola en general, la mayor cantidad de personas, son productores pequeños, medianos, que tienen una realidad compuesta en cuanto a la forma de hacer agricultura. Tienen un poco de campo propio y un poco de campo alquilado. También en el tema de los servicios, muchas veces dan servicio hacia afuera y otras veces toman servicio no teniendo maquinaria propia. O sea, cuando hay maquinaria propia, muchas veces se usa para dar servicio y entonces licuar el costo de esa maquinaria propia, y muchas veces no se tiene maquinaria propia porque la superficie no acompaña y entonces se toma servicio afuera. Ese es un análisis que se ha estado haciendo mucho y en general es lo que coincide con el productor. ¿Qué pasa con este productor de zona núcleo? Es un productor que está cerca del puerto, está a una distancia entre 100 y 250 kilómetros a puerto, lo cual de alguna manera le da una ventaja en los costos de flete y también permite que maneje ciertos costos de comercialización. eh, los hábitos, digamos, de comercialización en cuanto a la gestión. El productor de zona núcleo ha estado muy herido por todas las intervenciones, digamos, del Estado, y esto ha hecho que muchas veces lo que es la gestión, un segundo, que lo que es el trabajo en gestión sea poco, digamos, dedicado, no se prioriza. No es que el productor crea que en la gestión tiene una diferencia para hacer en su rentabilidad, sino más bien que el problema son estos intervencionismos que hacen que no funcione el número del campo. Entonces esto a veces frenó procesos de aprendizaje para poder avanzar en la gestión comercial. Contanos cómo es el productor en la zona tuya, que estás en Chaco, y por lo que me contabas ayer, geográficamente está del norte de Santa Fe arriba, digamos. ¿Qué tal, Marianela? Bueno, muchas gracias por invitarme. Veo que hay conectados varios compoblanos ahí, así que qué bueno que están y qué bueno que aclaraste al principio esto del intercambio, porque siempre es bueno que el productor esté en contacto con los extensionistas y que haya este intercambio que nos enriquece a ambos, digamos. Bueno, yo siempre referencialmente divido al Chaco como en 4 regiones, ¿no? Grandes regiones. La zona productiva nuestra en agricultura está más ligada a la zona sudoeste, noroeste, donde se concentra la mayor cantidad de productores, agrícolas sobre todo, ya partiendo desde la zona centro hacia el sudoeste, hay mucha agricultura, sobre todo extensiva, y ahí hay productores desde 200, 500, 1000 hectáreas, que es el estrato medio que se maneja. Ya yendo hacia el noroeste y ya al límite con Santiago del Estero también, hay productores de mayor escala que manejan otro tipo de herramientas financieras y de comerciales. Pero el productor mediano de la zona es así como lo decías vos. Ahora te escuchaba recién con respecto a trigo, por ejemplo, y el productor en general están endeudados con los proveedores de insumos o con las cosechadoras, entonces con el proveedor de servicios. Entonces, comercializa en el momento, el grano no hace este análisis de decir, bueno, si espero, si hay mejores ofertas, lo necesito ahora, lo comercializo ahora y listo. Después nosotros tenemos toda la región sudeste, que es donde yo estoy, acá sobre la ruta 11, en el paralelo 28,
y toda esta zona es más ganadera. En realidad todo el Chaco es un 70% ganadero prácticamente, y tenemos un 21-27% de producción mixta, agricultura con ganadería. Y bueno, ¿Cómo la venimos zona con la tenencia de tierras? ¿Es más campo propio? ¿Tienen más en alquiler? ha ido creciendo el campo alquilado. Ha venido muchos productores de otros lugares también, de la zona de Santiago del Estero, de Santa Fe, de la región núcleo también hay productores que alquilan, y eso creció en los últimos años. Estábamos más o menos en el 60% y ahora ya estamos en el 65%, de acuerdo a los datos que pude obtener de campos alquilados. Bien, bien, bien. Sobre todo para agricultura, y también hay bastante alquiler para lo que es ganadería en esta región, que son regiones más de bajos, también hay mucho alquiler para pastaje. Bien, en nuestra zona, en zona núcleo, los alquileres son un tema también recurrente, así como hablaba de los intervencionismos, los alquileres son un tema recurrente de debate y digamos, limita de alguna manera el poder de inversión por la alta proporción de la producción que se va en el pago de alquileres, ¿no? Así que realmente eso ha ocurrido, y tengo entendido que muchos productores de la zona núcleo se han ido a tu zona. Santiago del Estero, Chaco, ha sido colonizado en alguna parte por productores del sur, así que un poco este concepto de alquileres se ha trasladado también para esa zona, ¿no? Claro, si vos ves el mapa de Chaco hacia la región sudoeste, por ahí los alquileres se hablan de 500, 600 kilos de soja. En mi zona, en esta zona, están de entre 150 más o menos. Entonces, sí, hay como un espectro ahí de alquileres, y que obviamente sí, a la región núcleo le conviene venirse. También es cierto que el riesgo acá es mucho más alto, el productor está muy acotado en lo que puede hacer respecto a ver, no sé si es que está acotado financieramente, por decirlo de alguna manera, respecto a los manejos que puede hacer por ahí para mejorar la situación con los inconvenientes que hemos tenido en los últimos años con el clima, ¿no? Nosotros te pasamos ya 4 años de una sequía extrema, donde, bueno, muchos productores lamentablemente prefirieron arrendar el campo a volver a intentar sembrar, porque ya estaban muy endeudados, sobre todo con los proveedores de insumos, que es el problema mayor. Wow, wow. Podemos decir que hay un temita financiero bastante complicado ahí, digamos, por la cuestión productiva. Realmente el Sí. riesgo productivo es un tema. Nosotros entendemos que hay riesgo productivo, por supuesto, en zona núcleo hemos tenido diferentes traspié que con el país entero lo ha sufrido con las Sí. sequías, pero de alguna manera lo que no aparece de un lado aparece del otro, y a veces se va compensando, ¿no? Y todo este problema de financiero, si bien lo han tenido muchos productores, también ha tenido posibilidades de salir, ¿no? Con diferentes niveles de complejidad según cómo lo han gestionado. Ahora, por lo que me decís, la zona es más riesgosa productivamente. En nuestra zona los máximos seguros que se hacen son contra granizo, no hay demasiados otros seguros, pero contanos cómo vienen con el tema de seguros agrícolas en tu zona, y qué particularidad nos podés compartir. Bueno, en general los productores suelen tomar seguros para el cultivo de girasol, como decís vos por ahí de granizo, pero hace ya unos años, aproximadamente en el 2020, salió la ley SISA provincial, que es una ley que genera un fondo especial para una cobertura de seguros multirriesgo para girasol. Entonces, bueno, muchos productores, sobre todo los de pequeña y mediana escala, pueden inscribirse a un registro provincial y poder acceder a este sistema de seguros. Es una alternativa que, por supuesto, siempre todo lo que arranca tiene una forma de ir mejorándose con el tiempo, que le permita al productor acceder a un seguro de cobertura climática, porque es para granizo, para sequía, incendios, heladas. Bueno, todo cobertura climática, siempre que no tenga que ver, obviamente que tiene que estar bien implantado el cultivo, la aseguradora los visita al inicio, los visita al final, y en base a los rendimientos se dispara o no la póliza, digamos. Bien, bien. Una póliza multirriesgo, una póliza que realmente es motivo también de grandes debates en el sector agrícola, así que es como para tomar y para enfocar. Me decís que esto es para girasol Sí, hasta el específicamente. momento para girasol. Bien. Calculo que, por eso decía, se puede ir perfeccionando
se toma una alícuota ya de lo que el aporte que realiza el productor a través de la Administración Tributaria Provincial, y eso genera este fondo. Siempre hay que reforzar porque muchas veces no se llega con esas alícuotas, pero bueno, me parece que es una iniciativa que se puede ir mejorando con el tiempo y genera esta confiabilidad del productor también al momento de tomar la decisión de si siembra o no, ¿no? Bien, Este año, por ejemplo, Chaco superó las hectáreas que normalmente tiene en trigo, que es algo histórico para la provincia, y que bueno, habría que ver, ya que el productor tiene buena respuesta, si bien hoy reclama un poco el precio del trigo, pero bueno, decir, a ver, si el año que viene también hay esta iniciativa, ¿qué posibilidades tenemos de incrementar la superficie de trigo, mantenerla? ¿Qué bien. confiabilidad tiene el productor? Y también le da confiabilidad al proveedor de insumos, porque vos decís, bueno, yo estoy asegurado, entonces, bueno, de alguna forma eso también le da confianza al proveedor de insumos o de servicios. Bien, bien. Quiere decir que tenemos ahí algo para hacer también lo que es planificación, o sea, decir, bueno, sí vamos a hacer, qué vamos a hacer y el destino, ¿no? Porque como decía, en zona núcleo estamos relativamente cerca a puerto, pero no es la realidad de ustedes. Ustedes recorren bastante distancia y eso creo que tiene un costo extra que hay que considerarlo también para trigo, para girasol y para todo lo que se destine a puerto. Exacto, sí, sí, los fletes, que bueno, como hablábamos el otro día, te decía por ahí, el sector transporte reclama mucho a nivel provincial, a la provincia, que intervenga un poco más, eh, que ponga un poco más de mira en el cuanto al costo del flete, pero bueno, siempre termina siendo una negociación entre el fletista y el productor, y bueno, ellos reclaman que están por debajo de las tasas, y nosotros, bueno, los productores en general, Que es muy dicen, bueno, caro. no podemos pagar más, entonces... Claro, claro, claro. Realmente es como para considerar también todo lo que es agregado de valor, ¿no? Y decir, bueno, qué posibilidades hay de recorrer menos distancias o recorrer más distancias con un producto de mayor valor. ¿Tienen algún molino por la zona? Sí, sí, Chaco tiene, hay una parte de trigo que queda en Chaco, se hace harina, y bueno, también lo que es arroz, también se envasa una parte acá, y bueno, después de la cadena que está completa es la de algodón, que desde el campo a la prenda está completa también. Bien, bien, bien. O sea, hay un camino que no está en cero, digamos, que ya empezó a Claro, recorrerse y hay que seguir sumando, digamos, desde las políticas por un lado y desde la mejor gestión por otro lado, ¿no? En cuanto a los hábitos de comercialización, hablábamos de que, bueno, en general, el productor está mirando mucho el precio en el momento en el que ocurre la cosecha. No es fácil que se habitúe a esto de poner precio en forma anticipada. Para esto el año que viene, cuando Silvia nos hable de la zona de Brasil, vamos a poder ver, y ya lo hemos visto en otros talleres, que hay una gran diferencia con esa idiosincrasia. Y creo que esto de poder manejar las herramientas comerciales es algo que al productor también le va a dar un horizonte diferente para poder tomar decisiones. No sé en tu zona, pero hay algunos productores que normalmente coinciden con productores más jóvenes o que están arrancando, digamos, tomando la posta de sus padres, entonces empiezan a buscar, a aprender, usar estas herramientas. Bueno, muchos están hoy con nosotros en estos talleres, leen informes, se capacitan, se forman para poder usar herramientas comerciales y tomar decisiones. Ahora, muchas veces aprenden, pero no terminan de tomar decisiones porque es como que da miedo, ¿no? sí, Y en tu sí. zona, que hay una realidad productiva más particular todavía, creo que más todavía tiene sentido este temor, ¿no? De ¿tendré o no tendré la cosecha? Exactamente, sí. El productor usa muy pocas herramientas comerciales en general, excepto productores que por ahí están, que son de grandes escalas, de empresas grandes, pero el resto de los productores, el productor promedio, no utiliza las herramientas. Muchas veces no es que no las conoce, como decís vos, sino es este temor de que, bueno, es más, te digo, vos hablás hoy con los productores que vino lloviendo periódicamente, que es un año lindo en cuanto a clima, y están esperando que llegue diciembre porque dicen, bueno, en diciembre se seca todo. Ya es como que están tan golpeados que dicen, no, no, en diciembre se seca todo, en diciembre se pierde todo, porque son muchos años en los que vinieron sufriendo sequías que, bueno, es muy difícil tener esa confianza para decir, bueno, voy a invertir, voy a tener tanto para entregar o no, no voy a poder cumplir.
De hecho, muchos de los productores, por eso las deudas son con proveedores principalmente, la mayoría no accede a créditos, independientemente de que por ahí la provincia genera líneas crediticias y demás, tratando de ayudar con alguna tasa bonificada y demás, pero la mayoría prefiere no acceder a créditos, siempre negocian con su proveedor de insumos o con su contratista y nada más. Mucho, mucho para crecer ahí y en la parte de manejo productivo también, para poder esquivar lo más posible, digamos, estos problemas climáticos, ¿no? O sea, sabemos que se están haciendo mejoramientos, resistencias contra sequías y demás, y también esto de los seguros que vos decías, en la medida que se desarrolle, creo que también al haber mayor previsibilidad productiva puede generar un mayor interés para avanzar sobre lo otro, ¿no? Terminamos con la parte de asesoramiento y así ya le damos lugar a los siguientes que vienen a hablar en el taller. El tema asesoramiento comercial es un tema muy, digamos, que parcialmente utilizado en nuestra zona, ¿no? O sea, los productores empiezan a buscar asesores comerciales, corredores que les expliquen, asistir a charlas y demás. Comienza a usarse, pero no está tan interiorizado todavía. No hay una búsqueda, sí, pero bueno, es algo que está como en desarrollo. ¿Cómo ves al productor en tu zona? Busca, porque si el mayor temor es productivo, entonces el foco tampoco va a estar puesto en lo comercial, creo. Claro, sí. Muchos asesores, hay muchos ingenieros particulares que están haciendo asesoramiento acá, que hacen ya la doble función, digamos, hacen la parte productiva y ya van haciendo también un análisis comercial y asesoran al productor. Así que estos asesores privados, recién lo veía conectado a Martín Canteros, que es un colega con el que generamos los márgenes brutos, ellos hacen este tipo de asesoramiento. Por ahí hay productores que son más permeables a este tipo de cosas y hay otros que necesitan escuchar, pero después la decisión no la toman, digamos. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, sí es cierto que se ha incorporado hace bastante tiempo, ya hace unos 5 años, 6 también, muchas jornadas desde el sector profesional, desde todos los que son ingenieros y técnicos que andan en la zona, ya sean desde INTA o desde el sector privado, todas las disertaciones sobre el tema comercial, y cómo influye la decisión del productor en ese momento. Bueno, ¿qué voy a sembrar? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Conviene, no conviene? ¿Dónde lo entrego? ¿Con quién negocio? Eso se viene haciendo, pero bueno, todavía nos está faltando esta cuota, digo yo, de confianza para avanzar sobre estos temas, Para bajarlo a terreno para tomar las realmente. decisiones, para bajarlo a la realidad, exacto. Bien, bien. Bueno, la idea es continuar trabajando con estos temas en los talleres de 2026 y ampliar la zona. No es que no la hayamos tenido antes, pero teniendo ya profesionales que están recorriendo la zona norte, que es muy importante para el país, y se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Realmente te damos la bienvenida, Flavia, y te vamos a estar molestando bastante en 2026 también. Así que muchísimas gracias. Gracias, Marianela. Me gustaría un segundito nomás. Veo que está Eugenia Quirolo acá y Javi Leonjar, que fueron los originales en su momento. Yo tomé la posta cuando Eugenia nos dejó en Chaco y bueno, quería agradecerles a ustedes la invitación y saludarlos a ellos que fueron los primeros en iniciar este tema de márgenes brutos acá en la provincia. Realmente es un trabajo muy interesante que hace Flavia, que continuó Flavia de lo que arrancó Eugenia en cuanto a márgenes, porque esto pone como una cuota de referencia, digamos, como un punto de referencia para muchos productores que la gestión no es la fortaleza de sus empresas, ¿no? Así que genial, te felicito y te aliento a que sigas en ese camino, Flavia. Gracias, gracias, Marianela. Bueno, nos vemos la próxima y damos entrada al siguiente módulo de este taller, que va a ser con nuestro compañero Juan Cruz Terán. Él ha estado trabajando en los últimos meses mostrándonos herramientas financieras que pueden ser utilizadas en el agro. Y hoy, además de hacer un repaso de lo que él ha estado conversando con nosotros para poder utilizar estas herramientas, vamos a estar en una especie de entrevista con Adriel Pellegrini, que es licenciado en Administración Agraria y productor también en la zona de María Susana, Santa Fe, y vamos a estar con Glenda León,
de la zona de María Juana. Ella es ingeniera agrónoma y también es profesional de una corredora que está vinculada a un banco. Así que te dejo, Juan Cruz, con tu tema y vos avanzá nomás entrevistando a nuestros otros compañeros. Hola, gracias Marianela. Bueno, aprovecho de saludarlos a todos. Gracias nuevamente por el espacio este. La idea es que podamos ver un poquito, refrescar algunas cosas que vimos en los talleres anteriores. Bueno, lo que sabemos es que el sector agropecuario tiene una característica que es de estacionalidad y volatilidad. Vemos que existe descalces entre lo que son los ingresos y los egresos. Y consideramos como algo fundamental utilizar o interesante o positivo utilizar instrumentos financieros para ordenar y organizar de forma estrategia ese flujo de caja que se da en la actividad, ¿no? Entonces, primero estuvimos viendo lo que son los instrumentos de renta fija, que son herramientas de bajo riesgo, útiles para el corto y mediano plazo, donde primero vimos lo que son los cheques de pago diferido, que operan en los mercados de BIMA y el mercado argentino de valores. Estos pueden ser propios, de terceros, avalados, sirve para financiar insumos y también para calzar pagos. Vimos también lo que son las obligaciones negociables o bonos corporativos que emiten las empresas, en donde existen tasas reales competitivas y bueno, sirve como para administrar los excedentes de las campañas, ¿no? Tanto agrícolas como ganaderas. También vimos las letras y los bonos, donde están las LECAPs, los bonos SER, los bonos duales. Estos nos permiten tener cobertura frente a la inflación y, bueno, mejorar una previsibilidad, ¿no? Y por último, lo que son los fondos money market, estos son los más conocidos, los que se ven en las billeteras virtuales. Estos obviamente son fondos donde el rendimiento es bajo, pero la liquidez es inmediata y le podemos dar un uso básicamente diario, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que son los cheques de pago diferido, ahí el productor lo que hace es colocar deuda, ¿no? Y cuando hablamos del resto de los instrumentos, nosotros tomamos, o sea, nosotros le estamos prestando ya sea a las empresas o al propio Estado a través de ONs o bonos. Y después nos metimos en la cuestión ya de mayor riesgo, lo que es la renta variable, que bueno, esto está orientado más al largo plazo y a buscar un crecimiento, donde por ejemplo lo más conocido son las acciones, en donde el ingreso estaría dado eh, por los dividendos que puede dar esa acción y la apreciación del capital, obviamente que estos activos son de mayor riesgo. Después están los CDR, que son los certificados de depósito argentino, nos permiten invertir en activos globales y nos da una cobertura sobre posibles devaluaciones. Y también los otros CDR que existen son los de los ETFs, que son como conglomerados de sectores o de empresas, ¿no? Uno ahí puede invertir, por ejemplo, en el sector energético, puntualmente, en el sector financiero a nivel global, en las 500 empresas más grandes, en el caso de Estados Unidos. eh, y bueno, nos permite achicar los riesgos, ¿no? Entonces, nos podemos plantear distintas estrategias según el horizonte, ¿no? Si hablamos de entre 1 a 90 días, nos podemos manejar entre los fondos money market, cheque de pago diferido, LECAP, cauciones.
Para el caso de los 3 a 9 meses, nos podemos orientar a los bonos cero, a las obligaciones negociables, y ya a más de un año podríamos llegar a incursionar en estos activos de mayor riesgo, como los CDR, los ETFs y las acciones. En conclusión, la renta fija nos ayuda a tener un orden financiero, la renta variable nos permite diversificar, incorporando riesgo. Y bueno, y la clave es poder calzar distintos instrumentos con el flujo de caja que vamos teniendo. Aprovechando que tanto Adriel como Glenda están en contacto con la producción puntualmente, para que vayan contestando ellos, a los dos les pregunto, bueno, ¿ustedes qué opinan respecto de la especulación financiera y cómo definirían al factor riesgo en función de lo que sería invertir en el mercado de capitales? Bueno, primero, buen día. Yo creo que el riesgo, como hablábamos el otro día, además de necesario, es intrínseco. Y nosotros como productores tenemos dos riesgos. El riesgo de producción, que estamos haciendo producción a cielo abierto, y el riesgo de precio. En lo que es especulación financiera tenés únicamente el riesgo de precio. Es muy raro que una empresa grande en la que podés especular se termine. Por ejemplo, para el rubro nuestro, agrometal. Bueno, es muy difícil que agrometal en un par de años se funda. Nosotros nos cae una piedra y si no estamos asegurados, nos podemos fundir. O puede haber una superproducción de soja y caer el precio. Entonces, además, tenemos doble riesgo comparado con la especulación financiera, que es algo intrínseco a cualquier inversión, me parece. Ahí, Buenísimo. perdón, ahí Pablo dice, un productor dice, nosotros vivimos con renta variable, dice, haciendo Sí, claro. referencia a las Sí, herramientas claro. financieras, dice, lo nuestro es renta variable, dice. Sí, sí, y lo único fijo, y hay un componente fijo de costos, ¿no? El alquiler, los impuestos, las amortizaciones. Sí, desde el punto de vista de la especulación, viéndolo más desde el mercado de granos, pero que creo que está en todos los rubros que cotizan y que tienen un valor internacional, eh, digamos, el hecho de la especulación es algo que a la larga termina por ahí mejorando el precio o dando una idea de precio, porque, bueno, como todos saben, digamos, dentro de, que también lo hablamos el otro día, dentro de los que nosotros tomamos valor, digamos que nosotros tomamos referencia a Chicago siempre, ustedes piensen que la cosecha de Estados Unidos pasa, no sé, como 15 veces por la bolsa de Chicago, cosa que no hace, obviamente, la bolsa de Argentina, ni creo que de ningún otro país. O sea que vos tenés ahí fondos, que son los famosos fondos que especulativos, así se llaman, que entran y salen dependiendo de los valores de los granos, como de otros productos, no sé, en la minería juega, en otros productos agrícolas, como por ejemplo, no sé, el jugo de naranja, el café, o sea, hay muchos rubros, digamos, dentro de lo agronómico, cuyo precio se basa o se arma en función de la especulación. O sea que estamos atados a la parte especulativa en lo que nosotros producimos. Y como siempre digo, el productor es tomador de ese precio, digamos, no somos formadores de precio. Por lo tanto, bueno, estamos casi que relacionados directamente a la parte especulativa. Y el tema de riesgo, como bien dijo Adriel, creo que el productor agropecuario es tomador de riesgo 100%, por lo que justamente dijo Adriel, al no ser tomadores de precio, vos no sabés cómo vas a vender tu mercadería, excepto que tomes algún seguro a precio, por ejemplo. No sé, armar put, armar call, vender en el forward, alguna condición que te permita tener una certeza del valor que vos le estás poniendo a la mercadería. O por lo menos si sube o si baja, no terminar perdiendo tanto o tener una base, por lo menos de lo que querés ganar de tu producción. Yo lo hablaba el otro día también con los chicos, cuando nos encontramos previo a esto, que muchas veces los productores, cuando yo hablo con los productores y les digo, bueno, ¿cuál es tu precio base?
¿Cuál es tu precio base al cual vos necesitas vender para ganar? Porque vos tenés un valor de producción. Bueno, vos lo conocés a ese valor de producción, vos sabés que te salió sembrar una hectárea de soja, una hectárea de trigo. Bueno, entonces en función de ese conocimiento, vos sabés cuál es tu precio base. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo con productores para la venta de los productos, tienen un precio base en la cabeza y tenés que tenerlo a eso porque en función de eso vos podés calzarte o no con precios y mermar el riesgo muchas veces de tener algo, nada, que no lo tenés ni siquiera fijado y que no sabes tampoco cómo se va a mover. Una aclaración Buenísimo. como Sí, productor, Daniel. cuando decís cuánto te cuesta, te lo van a responder en cuántos quintales por hectárea. La mayoría no tiene en cuenta cuántos dólares por hectárea cuesta la siembra, la cosecha, toda la producción. Incluso si es con maquinaria propia, ¿qué costo le asignás? Porque tenés que asignarle un costo. Eso tampoco son cosas. Y después, como decís, el tema del riesgo. Si yo a veces cuando hablo con alguno le digo, si asegurás la soja por si cae piedra, ¿por qué no asegurás la soja por si cae el precio? Ujú. De última, no lo usás como el seguro de la soja, pero Ah. tenés un seguro por si cae el precio. Y tiene el misma prima, todo igual que un seguro de piedra. Que por ahí es una pregunta que no nos planteamos demasiado los productores. Ujú. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Y para ustedes, ¿cuáles considerarían que podrían llegar a ser? Perdón, Sí. Juan Ah, y Cruz, hay una mano levantada, una sí. manita levantada antes de que sigas a la siguiente Sí, pregunta. sí, sí, dale, dale, Ah, participen. participa. Me quería decir nada más, me parece genial lo que dijo Adriel recién con respecto al seguro, de asegurar el precio, me parece muy buena la visión esa. Yo creo que por ahí el temor es porque es como cuando compras en línea. El contacto con los que hacen estos seguros en precio, el productor, por lo menos en nuestra zona, no lo tiene tan aceitado. En cambio, la aseguradora que te asegura el granizo, te visita en el campo, lo conoces, ¿viste? Es como, en cambio, para mí es ese acercamiento el que es una forma de trabajo que tendríamos que incorporar también nosotros desde acá para que el productor tenga esa confianza y decir, ah, sí, podría asegurar precio. Es cierto lo que decías recién. Buenísimo, gracias por el aporte. Y bueno, agrego algo. Nosotros con esto que incorporamos de estrategias y herramientas financieras, también buscamos calzar lo que es tasa de interés, o costo de oportunidad. Y meter eso como un tema, el costo de oportunidad, que creo que lo habíamos hablado, Adriel, en su momento, o con algún otro, al esquema de producción, ¿no? Entonces, el capital es un capital, puede ser circulante, puede durar más tiempo, le tenemos que asignar una tasa de interés, un costo de oportunidad. Bueno, avanzo con las preguntas a los chicos. ¿Cuáles consideran que podrían llegar a ser? Un comentario Este, cortito antes que la próxima dale, pregunta. Vos fijate que no asignamos un costo de oportunidad ni siquiera a nuestro tiempo. O sea, nosotros claro, nos trabajamos, nos administramos, hacemos todo lo nuestro. ¿Cuánto nos pagamos a nosotros por gerenciar lo nuestro? El exacto, productor exacto, dice, todo lo que tengo es mío. Ajá, ¿y cuánto me cobro? ¿Cuánto claro, me pago por gerenciar lo mío? Eso tampoco, que es un costo de oportunidad que podríamos estar haciendo otra cosa. O exactamente, sea, no se tiene en exactamente, cuenta ni siquiera la persona, la persona que hay atrás del productor. Me exacto, parece mucho exacto. más difícil ver un costo de oportunidad en las maquinarias, en otro tipo de... en la inversión que el campo, comparar cuánto me sale producirlo, cuánto gano alquilarlo, que me conviene, me parece que el costo de oportunidad es más difícil de ver todavía. Ujú, sí. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cuáles considerarían que podrían llegar a ser algunos instrumentos en función del conocimiento de ustedes? En este caso, de renta fija, ¿no? Para utilizar como cobertura y optimizar el flujo de caja, ¿no? Asumimos una producción
típica de la zona de ustedes, ¿qué se les ocurre como Ah, instrumento de renta fija? dale, Adriel. Así hacemos un orden, vos arrancá, yo te sigo. Creo que depende mucho del plazo en el que necesites el dinero. Si el dinero lo necesitas en pocos días, una caución; si son semanas, ya podés elegir una letra; si son años, podés elegir una UEN. Si no se necesita o no sé cuándo lo voy a necesitar, voy a renta variable. Si yo quiero dinero para la jubilación, en mi caso lo puedo poner en Bitcoin. Creo que depende, además de la aversión al riesgo, cuánto estoy dispuesto a perder de esa inversión, en qué plazo lo voy a necesitar. Me parece que son dos cosas que hay que tener en cuenta al momento, especialmente en lo financiero. Sí, de todos modos, volvemos a lo mismo que planteaba Flavia con respecto al conocimiento de parte de los productores, con esto de, por ejemplo, las opciones de poner precio, de las put, los call, etcétera, o hay otras también que se pueden utilizar. El tema es el conocimiento de los productores digamos, de estas opciones. Muchas veces no hay uso porque hay desconocimiento de cómo se usan o de cómo implementarlas, y por ahí piensan que es muy difícil y la verdad que es muy fácil. Hoy en día, la realidad es que si te metes un ratito en los reels, tenés 500 tipos que te están explicando cómo meterte y cómo operar dentro de la... hoy es como que la educación financiera hoy, no sé si están todos al tanto, pero lo quieren implementar en las escuelas, lo quieren implementar en la facultad, lo quieren implementar en todos lados, y me parece que es algo que, digamos, con el contexto de nuestro sector productivo, en función, creo que lo hablé a esto, y Marianela, ayúdame, vos que estás también un poco con el tema de granos, con el contexto de nuestro sector productivo, en donde vos tenés un futuro en producción, no solamente a nivel nacional, hablamos de a nivel mundial, en granos, donde sobra soja por todos lados, sobra trigo por todos lados. Argentina está yendo a 27 millones de toneladas de trigo, y como más de uno debe saber, hoy entregar trigo en el puerto te están matando con el precio. O sea, el valor de la producción del sector agrícola no tiene mucha expectativa de tener precios demasiado altos como en algún momento, excepto que pase una hecatombe climática en algún lado, porque hasta la guerra ya se dieron cuenta de que no hace mucha mella. Yo le comentaba el otro día a los chicos, por ejemplo, el año pasado, si ustedes se acuerdan, el trigo llegó a $250 en un momento, con muchas fijaciones en ese momento. La guerra impulsó, cuando salió la guerra de Ucrania-Rusia, impulsó ese valor, porque se estimaba que con la guerra, Ucrania, que es uno de los países más productivos de trigo, no iba a salir a vender, no iban a proveer de trigo. Bueno, hubo toda una movida ahí, cosa que no pasó, o sea, porque en realidad el trigo salió, lo dejaron salir, los barcos fueron a cargar, etcétera. Entonces, hay como una cuestión que, si no es alguna cuestión climática que rompa ¿cómo se le dice ahora? Un cisne negro, digamos, está como todo muy estabilizado. Inclusive, si no sé si se fijaron hoy o leyeron algo hoy en la mañana de cómo viene Chicago. Chicago viene para abajo de maíz, trigo y soja. Por lo tanto, no hay una movida importante en los precios. Si no buscamos, me parece a mí, otras herramientas que nos permitan esto de calzar interés y de poder hacerle a nuestra producción una ganancia extra, nos terminamos quedando con estos valores que, en definitiva, en algunos casos, por ejemplo, si vos vendes un trigo hoy a $160 con descarga, realmente no sé si te paga los costos. O sea, no Exacto. tengo hecho el número, pero Sí, sí, literalmente sí, no sé si... queda prácticamente en rojo en casi todos los planteos, ¿no? Claro, Es muy sí. difícil que te dé ganancia. Y realmente, como preguntaba Juan Cruz, ¿qué crees vos? Y nos contabas alguna experiencia con productores de la zona, ¿no? ¿Qué crees vos que el productor puede hacer cuando busca este flujo de caja y qué herramienta de renta fija, por el hecho de que lo más cerca el plazo fijo es lo que tiene más en conocimiento? Sí, Entonces, tal cual. como estamos en un momento de aprendizaje, a la renta fija, al tener un componente parecido al de plazo fijo, ¿qué te parece que puede usar más o qué has visto vos en la práctica que usa más o que vos lo conducirías a llevar a usar eso, ¿no? Sí, es una pregunta para mí, me imagino. Perdón. No, Cualquiera. bueno,
un poco lo que planteó Adriel. Adriel está mucho más metido, digamos, en lo financiero, la tiene bastante más clara, podría ser un referente consulta inclusivemente, pero yo que estoy, o sea, soy comercial de una corredora que está muy relacionada al banco, eh, mucho depende, como dijo Adriel, que coincido, el tema de los tiempos que vos necesitas. En qué momento tenés armado tu financiero, cómo tenés armado tu financiero, y en función de eso, tener ordenado eso para poder decir, bueno, yo coloco acá porque lo necesito acá, lo puedo tirar a un año porque, como dijo Adriel, no sé, lo necesito para pagar un crédito a un año y lo puedo meter de esa manera. O sea, no sé, les cuento una anécdota muy, muy práctica. Tenía un productor que tenía soja disponible, el precio estaba muy bueno, pero tenía un vencimiento, no me acuerdo los tiempos, esto creo que fue en septiembre, y él tenía un vencimiento, creo que era en diciembre, no recuerdo bien. Y en ese momento fue con el tema de la quita de las retenciones, no sé si recuerdan. Entonces el tipo me dice, bueno, me dice, está muy bueno el precio, pero yo la plata la voy a necesitar de acá a diciembre y no sé qué va a pasar con este país. En ese momento estábamos todos con el tema de dólar volado y tasas de intereses voladas. Entonces literalmente le dije, mira, vos tenés un buen precio hoy de soja, la tenés disponible. Un fondo te da el tal tasa porque justamente las tasas estaban voladas. Hasta un plazo fijo te sirve. Le digo, entonces, ¿por qué no vendés la soja hoy? La vendés a muy buen valor con la quita de las retenciones, y si vos en diciembre necesitas la plata, meté esa plata en un fondo, metela en un plazo fijo, metela en algún lado que te dé una tasa interesante, y vos te calzás y tenés dinero y probablemente te va a sobrar porque el valor de la soja no va a alcanzar el valor de las tasas que vos vas a poder ganarle a ese dinero que vos vas a tener ahora disponible. Entonces, bueno, el productor lo hizo, efectivamente, bueno, se arriesgó con mi asesoramiento y en definitiva le terminó saliendo bien, porque aparte después el dólar bajó, porque la tasa se había volado en su momento, y bueno, digamos, en ese sentido hubo una ventaja de intereses que le sirvió al productor. Eh, por ahí también siempre digo que hay que leer mucho el contexto y hay que ir viendo a ver qué es lo que también uno por ahí piensa. Yo particularmente fue un momento previo a las elecciones, entonces muchos de los productores estaban en duda de que si iba a ganar Milei, no iba a ganar Milei, qué iba a pasar en este país. Hoy me parece que con el diario de hoy uno cree o creemos o esperamos que vayamos a una estabilidad más del dólar, a una estabilidad más de otras variables que en su momento no estaban. Ahí tuviste una persona que, como muchas veces hablamos con Marianela, dejó de pensar como productor y pensó como empresario. Exacto, sí. Que, Ese es que un tema. eso nos cuesta muchísimo a los productores. Sí. Siempre la soja va a estar más cara dentro de 2 o 3 días. Y esperemos 2 o 3 días. En lugar de, como dijiste, está a buen precio hoy, voy a necesitar, bueno, veo cómo hago un carry con la plata, cómo la llevo a cuando la necesite. Pero pensó como empresario. Creo que a muchos nos falta eso. Dejar de ser productores agropecuarios para ser empresarios agropecuarios. Sí. Dejar de pensar en quintales para empezar a pensar en dólares. Sí, literalmente. Creo que nos falta mucho cambiar esa mentalidad. Siempre los cargo a mis clientes, que tengo confianza obviamente, y les digo, tenés un silo bolsa ahí, que además, como todos saben, y bien saben ustedes, tener un silo bolsa, más allá que nos ayuda mucho con la cuestión, digamos, de almacenaje en la Argentina, que hay una falencia importantísima, por eso aparece el silo bolsa en la Argentina. En Estados Unidos no se usa ni un silo bolsa, les comento, por si no saben. Argentina es el país donde más silo bolsa se usa en el mundo, creo. Pero a ver, yo a veces digo, lo tenés ahí porque lo querés ver todos los días, te levantás y lo ves ahí, pero estás perdiendo un montón de plata teniendo el silo bolsa ahí. O sea, porque vos no la dejás inmovilizada. O sea, cuando ustedes a veces hablan de especulación, eso es especular. O sea, eso es una especulación literalmente de ustedes. Sí, Tener algo ahí que no genera nada. sí, Si y es cae una piedra, ves la soja destrozada en el campo, pero si cae el precio, no lo ves. No. claro, Y y aparte esa, después está el Creo, tema de creo que por calidad ahí también pasa. y después está sumarle el tema de calidad de cuando abría el silo bolsa y que perdés la cola, que perdés la punta, que el quilombo, que el olor, bueno, eso ni hablar, ¿no? es interesantísimo esto que comentan chicos, porque esa especulación es, si se quiere, un poco errada.
Vos hiciste el comentario, Glenda, de que en Estados Unidos no existe el silo bolsa porque existe un sistema financiero bastante aceitado y hay confianza en Seguro. ese sistema. Entonces, el productor se siente seguro viendo su producto, tocarlo, mirarlo. Y bueno, y si sube o baja el precio, ya veremos, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente. Entonces, yo creo que tiene que pasar un tiempo para que se dé cierta estabilidad, cierta previsibilidad, en donde el productor empiece a probar con todo este tipo de herramientas y estrategias, como es el caso de Adriel, y debe haber algunos otros, y el caso de tu cliente que contaste, que lo probó y le fue bien. También puede salir mal, Sí, pero seguro. las coberturas es algo permanente, es algo permanente. Creo que cuando empecemos a tener más previsibilidad, el tipo de cambio sea algo estable, las tasas de interés también sean estables, bueno, no va a quedar otra que incorporar estas herramientas y hacer los números en valor dólar para poder obtener mejores márgenes y que la ecuación económica de la actividad agrícola y ganadera sea rentable. Yo creo que viene Eh, también un poco bastante, ¿no? De la epigenética. Nuestros padres no la vivieron bien, los abuelos menos, los bisabuelos vinieron de Italia con una mano atrás y una adelante. Todo, vos lo ves y lo tenés ahí, ves el cereal ahí. Creo que un poco se fue pasando eso de generación en generación, que nos cuesta ver lo intangible de una inversión financiera. Y me parece que las nuevas generaciones lo ven mucho más fácil que nosotros. Aparte, miren una cosa, el costo económico que tiene guardar el cereal en la bolsa y el costo ambiental es un problema. O sea, se podrían resolver varias cuestiones modificando esa estructura, ¿no? de pensamiento, pero bueno, es un proceso que lo bueno, Marianela, y yo te agradezco, lo hayamos podido incorporar a estos talleres. Creo que es de mucha utilidad y que se va a dar continuidad en el tiempo, no solamente con estos temas, sino con otros que tienen que ver con la parte económica. Yo por mi parte abordamos casi todo lo que tenía previsto para charlar con los chicos y bueno, no sé si alguien está interesado en preguntar algo. Ahí que dijiste la parte ambiental y que hablamos de inversiones a largo plazo, yo hace unos días que vengo buscando alguna empresa que se dedique al reciclaje de baterías, especialmente la batería de los autos eléctricos. Hoy estamos todos lindos, muy hechos los autos eléctricos, pero de acá a unos años, ¿qué hacemos con las baterías? Alguna empresa va a tener que reciclarlas. No sabemos qué hacer con las pilas. Claro, entonces yo ya voy tratando de buscar alguna empresa que esté en el reciclaje de eso, como para invertir en el largo plazo. La parte de la cartera que va a la jubilación, busco empresas así que sirvan para muy largo plazo, ya pensando en lo que va a venir. Bien. Pero es todo muy, muy intangible, que como productores no nos gusta. La realidad es que, bueno, yo les agradezco un montón porque son los tres unos genios, realmente de poder estar conversando estos temas y abriendo el juego para estos aspectos financieros. Como decía Glenda, se viene un tiempo en el cual por lo menos se le va a dar un poquito más de formación a esto, ¿no? Plantearlo ya, meterlo en la escuela es un montón, o sea, que un chico pueda... La verdad es que yo tenía 8 años cuando una abuela mía me dijo, esto ahorralo para tal cosa, y me empezó a dar nociones, realmente las nociones financieras de ahorro y de administración tienen que estar desde muy chicos, ¿no? Así que esto que decían del almacenaje y demás, en Argentina hay una estructura precaria de almacenamiento, por eso sale el tema del silo bolsa, pero también una estructura precaria financiera. Y creo que en la medida que se empiece a fortalecer esa estructura financiera, también la formación tranquera adentro va a ayudar para que esto se empiece a usar. Así que muchísimas gracias a los tres realmente. Glenda, ¿querías decir Gracias. algo más?
No, simplemente era un dato para que todos los productores que están acá, y que está bueno que por ahí vayan viendo esta situación, me parece que está bueno aportarlo en estos tipos de reuniones para que los productores lo vayan masticando. Voy a hacer un comentario un poco de lo que es el mercado y de los exportadores. Como todos saben, bueno, Vicentín, bueno, se fundió, se cayó. Hoy en día hay empresas que están tratando de ver, de negociar para quedarse con la planta, digamos, de exportadora de San Lorenzo. Pero ¿a qué voy con esto? Los productores están muy acostumbrados a los famosos convenios cuando vos hacías entregas de grano, vendías granos a fijar. Entonces muchos productores estaban con esa mentalidad, digamos, ese negocio que era, bueno, yo te lo hago, pero te lo fijo o dame a fijar a tal momento. Bueno, les cuento que el más importante que hacía ese tipo de convenios era Vicentín, que no está más en el mercado ni va a estar. El resto de sus competidores, ese negocio nunca le gustó, lo hacían simplemente porque si no se quedaban en Pampa y la Vía, porque Vicentín captaba en ese negocio cantidades y millones de toneladas. Por lo tanto, lo que les voy avisando de antemano, que todos esos convenios que se hacían en su momento con entrega de mercadería a fijar a largo plazo, probablemente no existan más, la exportación no la está queriendo hacer. Es más, por eso esta campaña, inclusive con el trigo, les cuento un dato, porque hablo del trigo, que es lo más tangible que tenemos ahora. La exportación vendió 2 millones de toneladas y compró 4 de 27 millones que va a cosechar la Argentina, y tenés mercadería que está en muy mala calidad panadera, o sea que los molinos están, nada, sentados esperando a ver si en el sur levanta un poco la calidad para tratar de mezclar y comprar lo que tenemos almacenado acá, que calidad es muy mala, entre pH y calidad panadera de gluten. Por lo tanto, yo lo que voy es, la cuestión de almacenaje y de negocios con entrega en descarga en puerto va a ser cada vez más complejo. O sea, se complejizó mucho en el trigo y se va a complejizar mucho, a mi criterio, para la soja y el maíz. Piensen que hoy los acopios que están en las zonas de la región productiva de la Argentina están llenos de trigo, y la exportación todavía no se sabe si le van a dar todos los cubos para los negocios que le compraron. Entonces, si ese almacenaje no se libera de alguna manera y no hay una venta al exterior importante de trigo que podamos meterlo, que lo dudo bastante, va a haber una complejidad, o va a seguir esta complejidad para adelante. Entonces, teniendo eso en la cabeza y teniendo la posibilidad de todas estas coberturas o estas cuestiones financieras, ver de qué forma uno se puede armar para previsionar toda esta situación que se viene en la Argentina. Bueno, Bien, nada, bien. era simplemente eso. Buenísimo, Glenda, porque realmente el trigo nos está advirtiendo lo que viene con maíz y con soja, ¿no? Así que creo que aprender, más allá de lamentarnos tal vez por la caída de precio tan fuerte y por la caída de calidad, poder decir, bueno, ¿y qué pasa si esto sigue? Entonces aprendamos con el trigo para poder tomar decisiones hacia adelante. Así que bien, bien, gracias por ese comentario. Bueno, chicos, muchas gracias. Sí, sí, Adrián. Yo creo como mensaje que lo principal es animarse. Mm. Animarse a probar. No me animo yo a abrir una cuenta en una league para hacer el futuro. Me acerco al acopio, hablo con el gerente, con el comercial, cómo hago, que ellos me indiquen. Por ejemplo, me ofrezco. Por eso, gente como Glenda también. ACA tiene ACA Valores, que los mismos comerciales de las cooperativas, por ejemplo, lo pueden trabajar. El tema es animarse. No me animo con mucho, pruebo con uno, con un contrato. Veo cómo va, cómo me sale, cómo me siento. El tema es animarse a aprender. De a poquito y animarse. Porque todo es muy lindo la teoría, pero cuando estás es distinto. Pido palabra, Principalmente en cobertura, más que en futuros, que no tenés que poner los márgenes y todo. Me parece mucho más fácil. Sí, sí. Habla nomás. Métele nomás. A ver. No, pedí palabra para comentar un tema que creo que es clave institucionalmente, desde el INTA sobre todo. Es muy importante que ustedes introduzcan estos temas de costos y mostrar los números globales del agro, porque fíjate que todas las noticias hablan sobre que el agro invierte por año 12.000 o 13.000 millones de dólares en cada campaña. Y en realidad, si uno calcula la diferencia por las hectáreas que están sembrando en Argentina, eso da $350 por hectárea por año.
Los productores generalmente invertimos eso, obviamente, solo en insumos. Claro. Después está la maquinaria, después está la trilla, después está la siembra, después está los costos indirectos, después están los alquileres. Y eso nadie hace referencia, digamos, a que estamos en realidad gastando entre 600 y 700 dólares en un cultivo de invierno y cerca de 1.000 dólares o 1.200 dólares en un maíz, o 700, 800 en una soja, depende en dónde estemos, ¿no? Yo estoy en Santa Fe, en el centro. Pero esos más o menos son los números, o sea, prácticamente el doble o 2 veces y media de lo que informan los diarios. Obviamente acá hay un rol muy bueno que tiene el INTA de mostrar todo el costeo total de una empresa, porque si no, estamos creyendo que financiar a una empresa, a un productor agrícola, con 350 dólares le sobra. Y es un error, ¿no? Obviamente el productor se financia directamente vía el insumero y los bancos no tienen gran aporte en este trabajo. Y obviamente los forward tampoco, y bueno, yo creo que está muy bueno que institucionalmente INTA desglose esto y lo muestre para que todo el sistema bancario, todo el sistema financiero lo visualice con otra mirada. Tal cual, Peco. Eso justamente decía Flavia al principio, ¿no? La financiación venía de parte de las insumeras. El banco prácticamente, habían algunas líneas crediticias, pero capaz que hasta más complejo, ¿no? Y casi poniéndote barreras para no entrar. Entonces, creo que sí, que poner una voz, una comunicación clara de lo que hay y de lo que se necesita, puede llegar a facilitar, digamos, el armado de esta estructura que necesitamos para poder movernos con mayor eficiencia en la gestión Correcto. agrícola. Gracias, Fíjate, Peco, muchas gracias. Y a fíjate ustedes, sí. una cosa que yo siempre cuento. La agricultura hoy, un productor que no tiene ni siquiera sembrado la soja o no sembró el maíz de segunda, ya puede meter un forward y puede financiarse. En cambio, un productor ganadero tiene que comprar vía insumos la alfalfa, sembrarla, comprarse la hacienda y no puede hacer un contrato de carne y no tiene forma de financiarse. La gran ventaja que hoy tiene la agricultura es esa, digamos, tiene un mercado institucionalizado, puede hacer un contrato, puede ofrecerlo ese contrato para financiarse, puede hacer un canje con insumos, cosa que la ganadería no lo tiene, que bueno, obviamente está en una gran desventaja, no lo tiene la lechería tampoco. Sí, eso Por eso, justamente ¿cómo hacerlo? hablábamos. Sí, eso hablábamos con un productor que es mixto en el norte, acá en la zona cercana de Mar Chiquita, que es muy, muy mixta toda esa zona. Hablábamos de eso, el tema de los tamberos con respecto al tema, por ejemplo, el hombre me preguntaba, me dice, bueno, yo estoy relacionado a un banco, por eso esto que vos me planteás hoy existe totalmente, lo de los forward y financiarte contra granos, digamos. Él me decía, ¿por qué no arman algo con financiación con quesos, por ejemplo? Entonces, no sé, guarran de quesos. Lo que pasa es que no está armado la estructura todavía, porque vos estás hablando de que te necesitas grandes cantidades para guarrantear. No puedo ir a guarrantearle a un tipo, no sé, no sé, una boludez que decir, pero 100 hormas de queso. Tiene que ser algo, digamos, porque los granos se mueven en grandes cantidades. Entonces, todavía les falta a esos sectores, digamos, buscarle la vuelta como para que puedan hacerse ese tipo de negocios. O tenga que ser de otra manera, pero ya abrir otros caminos, ¿no? Tal vez no Claro, sea el mismo camino, porque una cosa es un commodity y otra cosa es casi un speciality, ¿no? claro. Entonces, pero sí, ciertamente hace falta un poquito mayor de conocimiento en desglosar estos costos y poder saber dónde las barreras se levantan para poder avanzar en la gestión, ¿no? Así que buenísimo. Chicos, los voy a tener que echar. No, muy bien. Un gusto, gracias por la invitación. Porque tenemos una parte más todavía para poder avanzar con el taller y ya cerrar. Hoy vamos a tener la participación especial de, bueno, Patricia Egolf, es una compañera del CIEP, ella es licenciada en Economía y va a estar con Luc,
el francés, él se presenta así, es ingeniero matemático y bueno, y tiene una aplicación para mostrarnos para gestión agropecuaria, ¿no? Para gestionar riesgo productivo y de precios. Así que Patricia, Luc, los dejo a ustedes dos, todo de ustedes. Estamos para escucharlos y por supuesto cualquier cosa en el camino que quieran preguntar pueden como siempre participar. Bienvenidos. Bueno, buenos días, gracias Marianela, bienvenido Luc. Bueno, la verdad que todos los comentarios que estuvieron haciendo antes sirven de pie para presentar esta app, porque justamente hablaban esto de la variabilidad del precio, cómo impacta en el margen, muchas veces el productor no la tiene en cuenta. Entonces, la verdad que nos resulta muy útil la app que va a presentar Luc. Es una app donde vamos a poder ver justamente cómo impacta la variabilidad del precio de los productos agrícolas y también la variabilidad del rinde, principalmente, ¿no? Y cómo juegan estas dos variables, ¿sí? Y qué por ahí estrategias puede tomar el productor o cuáles ni siquiera le conviene para minimizar o mitigar un poco el riesgo que enfrenta. Bueno, Luc, como dijo Marianela, es ingeniero en matemática aplicada e informática y tiene experiencia internacional en diversos mercados de commodity, entre ellos la agricultura, y vive en Argentina desde el 2016. Bueno, adelante Luc, yo te voy a ir por ahí haciendo algunas preguntas en el medio, pero bueno, la principal es qué te motivó por ahí a desarrollar esta app. Perfecto. Bueno, mil gracias a Marianela y a Patricia para dejarme este espacio y para este taller muy interesante y coincido con lo que dijiste, Patricia. Está perfecto. Todas estas cosas que dijeron viene a punto para que pueda introducir la app, así que me viene divino. Bueno, escuché mi acento francés, sí. Yo estoy, como lo dijiste, estoy en Argentina desde 2016. Mi mujer es argentina. Llegamos en 2016 y nada, tenemos un tercero chicos ahí que tiene 1 mes y medio, así que no soy totalmente argentina, lo cierto, pero estos 9 años y estos chicos argentinos, algo un poco argentino probablemente soy, ¿no? Pero nada, sí, ¿cómo me lo dijiste? ¿Por qué lo hice? Voy a ir un poco, adelantarme un poco. ¿Por qué hice este app? Voy a hablar de margen y con una perspectiva de matemático. No soy ingeniero agrónomo y tampoco soy ingeniero financiero. A mí lo que me gusta mucho es el incierto, el desconocido, la modelización del aleatorio, ¿no? Escuché, perdón si yo uso esas palabras que no son exactamente la correcta, pero a mí me gusta mucho lo incierto y a veces me llama la atención porque cuando hablamos del incierto, y el margen obviamente es incierto, consecuencia del incierto del precio y del incierto del rendimiento, escucho mucho el tema predicción del futuro. Y a mí me hace ruido porque lamentablemente no soy adivinador, pero me gusta mucho trabajar sobre el incierto para como hacer cálculo que puede ayudar al productor en nuestros casos. Así que pensé que, bueno, voy a armar un app con algo de visualización. De hecho, lo voy a pasar rápidamente ahí. ¿Qué hace la app? No, lo voy a ir presentando al principio. ¿Qué hace la app? ¿Ok? Es una app, le voy a pasar al final la URL, pueden conectarse en la web, es una app totalmente gratuita y que no pide información personal, ¿ok? O sea, no hay datos a recuperar y además van a ver que los datos que hay que ingresar son datos no privados, ¿no? Así que se van a conectar la app, hay un tour, cómo funciona. Y vamos a ir rápido, pero para tener una idea de concreto de lo que vamos a hablar, ¿no? Primero en la parte izquierda, bueno, vamos a ingresar provincia, partido y cultivo. Puede ser soja, trigo, maíz o girasol. Y después, ingresando estas informaciones, va a aparecer unos datos por ahí, datos de costos, costos de comercialización, costos de producción, son todos costos directos, arrendamiento. Fíjense que puede poner datos en dólares y en quintales también, un poco con el comentario de Ariel, que la gente piensa en quintales, se pueden ingresar los datos en quintales, y obviamente el precio del futuro y el rendimiento esperado. La app proporciona datos. Aclaro algo que es importante,
proporciona datos para jugar sin tener que ingresar datos, si no lo quieres y no tienes datos porque no sos ingeniero agrónomo, no sos productor, pero obviamente mucho mejor de ingresar con tus datos propios, tus costos de producción que tuviste efectivamente, tus costos de comercialización, etcétera, etcétera, y lo mismo para el rendimiento esperado. Después, hay que tocar el botón y listo. Los dibujos van a aparecer, van a verlos después los dibujos, ¿ok? Pero no mucho más complejo que eso. Después ahí, voy a parar ahí, hay datos de costos, datos de precio, lo de hoy, etcétera, etcétera. Hay también estos parámetros, coeficiente de variación del rendimiento esperado, es datos un poco más complejos y la app proporciona datos razonables en cada partido de la zona agrícola de Argentina, o qué es la variabilidad del rendimiento, para tener una idea. Seguramente algunos son cómodos con la idea de coeficiente de variación y otros menos. Y también un otro parámetro que es importante para hablar del movimiento del precio es la volatilidad del precio. Y ahí esta información, voy a aclarar muy rápidamente de dónde viene esta información. Eso, el dato proporcionado es el dato proporcionado desde el sitio MatBarrofex con el precio de las opciones. En realidad, cuando recuperas los precios de las opciones, se te puede dar una idea de cómo el mercado ve el riesgo del precio, el potencial de movimiento, que se llama la volatilidad implícita, y se puede ingresar, el dato está ingresado ahí, y obviamente el mercado se puede equivocar, o sea, tiene una muy buena opinión del riesgo, obviamente, pero tal vez se puede equivocar, y a lo que voy es que la app no es para proveer datos de verdad, es para proveer datos para entender los riesgos y libre a la persona, al usuario, de adaptar esta información. Si él te dice, no, yo soy muy preocupado por los movimientos del precio, listo, puede poner un número más grande y ver lo que da, los datos, los dibujos que vamos a ver rápidamente. Después, me adelanto muy rápido, pero vamos a mostrar dibujo y vamos a mostrar lo que pasa cuando tomamos una decisión. Añadir un otro cultivo, porque es monocultivo la app, añadir una cobertura, hablamos mucho del tema cobertura, que me viene perfecto, porque justo yo quiero mostrar el impacto de las coberturas. Y también afinar el plano inicial, vamos rápido a eso. Y después ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la app? La app va a hacer dibujo, entre comillas. Y ayer hablábamos con Patricia y Marianela. No soy plomo, soy pluma. Un amigo me dijo, vamos a dibujar pluma y le voy a intentar convencer de por qué mirar estas plumas le va a ayudar a mirar el incierto para tomar la decisión, ¿no? Con respecto a la incerteza, que es un poco todo el tema que ustedes hablaron desde Flavia hasta el último diálogo que tuvieron. Muy rápidamente le voy a explicar lo que hay adentro del motor de este app, porque hace cálculo este app. Le voy a poner muy claro, si ustedes piensan que vamos a hablar de una app de última generación de inteligencia artificial, porque hoy en día se habla de todo de eso. Si piensan que vamos a hablar de una app que tiene datos secretos que Luke, el francés, tiene, que ustedes no tienen. Si piensan que, un poco lo dije al principio, piensan que vamos a hablar de una app que adivina el futuro, lamentablemente no se adivinar el futuro y menos lo de Argentina, obviamente, lo del sector agrícola argentina. Así que no es lo que vamos a hacer. Lo punto un poco de manera abrupta en el sentido que hoy me parece que siempre cuando mostramos algo hay que venderlo y venderlo a veces con cosas que más sueño que lo que se puede hacer. Es mi perspectiva, es mi opinión propia, para ser bien sincero. Así que, no, lo que hay en el motor de la app es una app que va a explorar todos los escenarios posibles, dejando el precio y el rendimiento fluctuar hasta la cosecha, y ahí, haciendo que usando un modelo clásico con total transparencia. O sea, después con mucho placer voy más en los detalles de los modelos, pero aquí lo que voy es que no es ninguna caja negra que te dice la verdad, como un oracle que dice, bueno, tú, ¿qué es eso que tienes que hacer? No. El propósito de la app es de generar visualización que ayuda a entender. Como lo dije rápidamente, la app contiene datos precargados, pero obviamente mejor de ajustarlos con tus datos, o datos que te corresponden mejor para obtener gráficos más finos, ¿ok? Y después un poco, ahora, como lo dije, para concluir esta primera etapa, es una app de visualización con el propósito de mostrar el impacto completo de una decisión. Un poco
podemos seguir hablándolo, pero un poco como lo dijeron durante el diálogo, el productor no se prende o no, escucha, le parece una buena idea, pero después compara con el año previo, el año anteprevio, etcétera, etcétera, y a mí me parece como que me hace ruido porque el pasado ayuda a predecir el futuro, pero no siempre. Así que entiendo mucho la preocupación de no tomar una decisión basada realmente sobre lo que pasó el año pasado o este tipo de reflexión. Así que la idea es un poco de intentar pintar una imagen completa del futuro. No predecirlo precisamente, sino pintar una imagen completa con la idea de ayudar. Y vamos así que sí, es lo que vamos a hacer, pero eso es la introducción. Ahora vamos más concreto, ¿ok? Bueno, para tener un modelo de margen, necesitamos un modelo de precio y un modelo de rendimiento, ¿ok? Luke, y por si alguien no prestó atención, vos hablabas de los costos directos y de los precios. ¿Este margen, qué tipo de margen es el que estamos analizando? No, muchas gracias por la pregunta, porque además, para mí, yo soy ingeniero agrónomo, es algo que estuve descubriendo. Yo cuando hablo de margen, me refiero a el margen bruto exactamente considerando los costos directos, costos comerciales, costo productivo, costo de arrendamiento, pero no indago el tema costos impuestos. Y para ser sincero, no quiero entrar en el tema impuestos. No, es un tema muy importante que seguramente muchos de ustedes lo entienden bien. Yo indagué en eso, así que el margen de que vamos a hablar va a ser el margen bruto. Obviamente se podrá extender la app incorporando mejor el tema impuestos, pero todavía no es el caso. Así que, bueno, gracias por la pregunta. ¿Qué va a hacer la app? Ahí entiendo que muchas personas hoy, ¿qué hacen? Miran el pasado, ¿no? Y ahí vemos el precio de la soja, ahí 327 por mayo 2026, es un poco más bajo, pero es una idea, y vemos el pico del tema retenciones que hubo en su momento. Y entiendo que muchas personas lo que hacen es miran el pasado, tal vez calculan los indicadores de indiferencia y se dicen, bueno, si lo hacen así, mi precio es arriba, el precio de hoy es arriba del precio de indiferencia, entonces me siento cómodo, buenísimo, voy a ver lo que pasa. Y ahí la app no, va a intentar ir un paso adelante, no va a predecir el futuro, porque yo no creo que se puede hacer, pero al menos intentar delimitarlo. Vamos a ver qué hace la app. Por ahí. Ahí vamos a ver como una pluma que va a deformar la proyección de precios de hoy y lo va a deformar de manera que yo considero razonable. Es razonable porque usamos la volatilidad implícita del mercado, es la vista del mercado y si vos crees que el riesgo es otro, lo puedes adaptar, ¿no? Pero la idea es de contemplar todo lo posible de que debe pasar en cosecha ahí. Y ahí vemos, uno puede decirme, bueno, gracias, o sea, desde hoy me estás diciendo que vamos a quedar en el entorno de los 300, 350. La color más oscuro significa más probable y, y más clarito, menos probable. Y bueno, no descartamos la posibilidad que sube mucho o no descartamos la posibilidad que baje hasta abajo del 300. Lo que decimos es que no baje mucho menos que 270, que eso lo vemos imposible, como el mercado dice que es imposible. Así que eso es la propuesta del modelo. Después, para el rendimiento vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Vamos a partir del rendimiento de esperado, que yo proporciono datos por partido, pero obviamente entiendo que en cada partido hay dos productores de un mismo partido, no tienen el mismo rendimiento y ahí bienvenido sea el productor de ingresar su expectativa de rendimiento, ¿no? Y lo mismo por el coeficiente de variación. Entiendo que si depende de los fertilizantes, etcétera, etcétera, el riesgo de rendimiento se mejora, se baja o sea, agranda, ¿no? Y ahí, buenísimo, la idea de proporcionar los datos lo más precisos posible para tener la mejor idea de todo lo posible, ¿ok? ¿Y qué hace eso? Desde eso llegamos al modelo de margen, consecuencia del modelo precio, el modelo de rendimiento, y estos costos que justo aclaramos que son costos directos, no costos de impuestos, ¿ok? Y ahí entonces, desde nuestra proyección de margen que tenemos hoy en día, a principio de diciembre, vamos a ver cómo se puede deformar el margen, ¿ok? Y ahí vamos a ver este mismo fenómeno que está dentro de la app, se va a deformar hasta subir hasta lo que se puede de manera razonable y bajar hasta lo que se puede de manera razonable y desafortunadamente. Ahí nos damos cuenta que yo
use datos de Dero. Si hay alguien de Dero, me encanta que me viene a decir que mis datos no son correctos, que podría ser el caso. Y de nuevo, la idea de la app no es de ser referente en datos, pero mostrar estos cálculos, así que se pueden modificar los datos, pero vamos a asumir que son razonables y son un poco razonables con los datos de Marianela, así que me siento cómodo, porque hemos visto para mí que los datos de soja enfocaste un lugar con margen en el entorno de los 200, me parece, para la soja en la zona núcleo, así que me siento cómodo. Pero ahí vemos, viste, cómo intentas como de poner más luz sobre todo lo que posible, pero sin predecir el futuro. Muy probablemente se va a quedar en este entorno y con este gradiente de colores, con el tema de los más probables. Y ahí vemos aparecer una zona de costo no cubierto, ¿ok? Y eso es debido a, bueno, los datos de rendimiento, el riesgo rendimiento, datos de precio y riesgo precio, ¿no? Y ahí como ya... Me parece que estamos un paso más adelante que lo de solamente mirar el rendimiento de indiferencia, el precio de indiferencia, ¿no? Porque eso se supone que si sos arriba del precio, del precio de indiferencia y del rendimiento de indiferencia, estás bien. Bueno, ahí nos damos cuenta que cuidar, que seguís con una zona roja posiblemente y obviamente hablamos de un contexto de soja entero. Vas en el Chaco, será muy distinto y me encantó escuchar el tema riesgo productivo en el Chaco porque hay un ejemplo siguiente que va a hablar de eso. En zona núcleo es distinto, tal vez en zona núcleo si tienes menos rendimiento no va a existir zona roja, tal vez o no. Bueno, cada partido, cada cultivo, cada manejo del productor es distinto y la idea es de la app Infine es de mostrar una imagen completa de todo lo que podría pasar en su contexto para después tomar decisiones y vamos a hablar de decisiones de cobertura. Ahí, es una charla que tuvimos con Marianela. Marianela presentó los tableros de sensibilidad. A mí me pensé, pero es una intuición mía y me puedo equivocar, es que a tener muchos números, a veces dibujar permite de conectarse mejor con la intuición, pero es como una hipótesis mía, ¿no? Porque la intuición no son tan número preciso, es una impresión. Así que yo quise con estas plumas dar una impresión completa de lo que podría pasar. Pero el tablero de sensibilidad es clarito, es muy interesante y para mí lo veo muy como un complemento de estas plumas que estoy haciendo. Así que vamos a ver el mismo fenómeno con estos modelos precio, este modelo rendimiento, por el contexto de los tableros que Marianela presentó al principio, ¿no? Salvo que vamos a poner colores diciendo que en nuestro caso soja dejó, bueno, seguramente es en este entorno, ya lo dijimos, y el precio de la soja en cosecha seguramente es en este intervalo, muy probablemente se queda ahí, pero no hay que descartar una baja hasta los 300 tal vez, y subir tal vez hasta los 350. Y ahí la idea de la app es de decir, bueno, visualizar mejor lo que tal vez es una intuición para las personas. Yo creo en la intuición y yo entiendo que muchas personas siguen su intuición y no digo que no creo que está mal, no está mal de 100% seguirla, pero me parece buenísimo de seguir su intuición, además cuando tienes mucha experiencia del lugar, y ahí la app tal vez es solamente como formalizar, visualizar esta intuición, ¿no? Vemos que, ok, en este contexto estoy en este rango de margen, pero bueno, ojo, no descartamos, y eso tal vez la intuición, a veces olvidamos, estamos optimistas y queremos olvidar los escenarios malos y ahí la app está neutra y recuerda estas cosas que pueden pasar, que ahí son estos margen un poco negativa en el contexto de una soja de dejo. Así que, Luke, sí. Luke, sí, acá- estaba por decir, acá tenemos una pregunta Ah, sobre el rinde. Dice, luego sí. de venir de 3 a 4 campañas con precipitaciones muy por debajo de la media en muchas áreas de nuestro país y rindes medios bajos, ¿cómo se determina el posible rinde? Yo lo que entiendo es que vos usás la variabilidad, no es que usás un rinde exacto promedio. Exactamente, no, gracias por la pregunta. Lo que no aclaré ahí es que el tema rinde, bueno, yo lo aclaro, no soy ingeniero agrónomo, me encanta hablar con los ingenieros agrónomos y me encanta como aprender muchas cosas hablando con ellos, pero no lo soy. Así que ahí el modelo, este es un modelo simple y después hablaremos de modelo de mejora. Ahí yo calculé la variabilidad del rendimiento recuperando los datos de Minagri de todas las zonas, ¿ok?
Es decir, que en el caso de Dero, contemplando los últimos años, yo volví hasta 2006 para incorporar la sequía de 2008, mirar todos los rinde posibles que podrían pasar, todas las sequías y todas las variabilidades que miramos cuando contemplamos suficientemente de años. Ahí si vos me decís que, bueno, últimamente hubo sequía, pero en este año los suelos son bien cargados y no creo, seguro, una sequía no va a pasar, ahí yo te digo, bienvenido, vos puedes adaptar el coeficiente de variación. Entonces, el modelo, para responder a la pregunta, el modelo de rendimiento es un modelo simple con datos estadísticos, con datos que pude recuperar yo solo gratuitamente con los datos de Minagri, pero invito al experto, el productor, el ingeniero agrónomo a achicar este coeficiente de variación. Si tiene sentido agregarlo, si él te dice, no, 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 hay un riesgo de sequía alto, mi coeficiente, mi riesgo productivo es mucho más alto. Obviamente, como yo recupero los datos de la Secretaría, vamos a ver diferente coeficiente de variación entre zona núcleo y Chaco o Santiago del Estero, obviamente, pero seguramente o segurísimo no es demasiado preciso, y lo quería, adelanto la conclusión, pero invito a mejorar la app o colaborar, etcétera, etcétera, porque yo lo sé bien que ya existe modelo de rendimiento muy preciso que incorpora datos satélites, que incorpora datos del suelo, para proveer una imagen mucho más precisa del riesgo de rendimiento en el contexto de este año, donde entiendo que, por ejemplo, los suelos son bien cargados y seguramente que en los años de sequía ya el productor tenía anticipación que el riesgo productivo era alto. Así que por ahora se puede ingresar datos para reflejar esta realidad y bienvenida sea una evolución del modelo. Pero vamos a decir que con este modelo básico ya vamos a obtener resultados interesantes y ahí yo creo que bueno, este resultado ya nos da una idea y me parece una idea muy razonable en el contexto del oeste, asumiendo que los datos son correctos, es que, bueno, no voy a volver a decir lo que dije. Pero bueno, sí, gracias Luke, por... Sí, sí, Luke, sí. tenemos otra pregunta de María Eugenia. ¿Qué método predictivo usa la app? Claro, bueno, gracias, no, gracias por la pregunta. Sí, yo lo dije, son modelos clásicos y voy a volver para atrás como para hablar de ahí. Esto, el modelo precio, en realidad, cuando digo modelo clásico, son modelo muy clásico y porque les gusta Glenda y Ariel, hablaron de opciones, etcétera, etcétera. Ahí es un modelo Black-Scholes. Es el modelo que... Black-Scholes es el modelo que permite de pricear las opciones, dar una idea del precio del riesgo. Así que ven que no es tan en fin un modelo predictivo, porque un modelo predictivo busca achicar lo menos posible el valor, es más un modelo de riesgo que intenta contemplar todo lo que podría pasar. ¿Viste? Así que yo no hablaría más de modelo riesgo que más de modelo predictivo, pero en fin termina siendo algo muy parecido, ¿no? Así que, ¿viste? No, modelo muy clásico, jugando con los parámetros para acercarse lo más posible de estas realidades posibles. En el tema del rendimiento, yo usé ahí algo que se llama una caminata aleatoria, es un modelo simple, un modelo aleatorio muy simple, pero es un modelo simétrico y como el tema rendimiento hay una simetría como un riesgo productivo de tener rendimiento bajo, yo lo deformé un poco para que la probabilidad de tener rendimiento bajo sea más fuerte, ¿ok? Vamos a decir que es suficiente para ahora. Si me decís, podemos hacer mejor, yo te digo, sí, no, estoy de acuerdo. Y de nuevo, o sea, ya existe cosas mucho más mejor y con placer hablar con expertos de los modelos de rendimientos para mejorar. Pero ahí va, modelo aleatorio, para decir algo. Perfecto. Lo más básico, pero lo más como para que sea útil. Estos modelos no van a decir más que lo que pueden decir. Obviamente, lo vamos a usar con cuidado, sin duda. Así que... Perfecto, Luke. Pero muchas gracias por la pregunta. Así que ahora que, bueno, hacemos una pausa y le muestro una foto de mi chico que le encantó esta imagen del caballo. Dale, qué lindo. Bueno, es todo eso. Puedo entender algo que se decir, que pintaste lindos gráficos. Bueno, tenemos una idea tal vez un poco más preciso de los escenarios extremos. Pero ¿qué hacemos con eso? Bueno, vamos a ir al paso más adelante y voy a intentar ir más rápido porque yo creo que el tiempo corre. Ahora lo que vamos a hacer con la app, ¿cómo se mueven los márgenes posibles si siembro soja y maíz? Y ahí yo lo sé bien,
un productor siembra en general varios cultivos, hay el tema de rotación de cultivo, etcétera, etcétera, pero ahí vamos a ver el impacto en el rango de márgenes posible de sembrar 2 cultivos, y no más que 2 por la limitación de la, pero eso es otra pregunta. Y ahí, bueno, no sé si ve bien, pero ahí vemos el rendimiento soja en el entorno de los 30 y el rendimiento maíz en el entorno de los 80, y el mismo precio, al revés, o sea, precio del soja y precio del maíz. Pero, bueno, ¿cuál es el impacto? El hecho de sembrar 2 cultivos, vamos a obtener un efecto de diversificación y vamos a poder visualizar el impacto de una decisión así. Segundo tema, y ahí me recuerdo de Glenda, si vendo forward o forward gradualmente, vender forward gradualmente, seguir vendiendo de a poco porque entiendo que algunos lo hacen. Y ahí la idea va a ser de visualizar la consecuencia, y ahí ven la pluma se achicó un poco el ancho, ¿ok? No sé si ven, pero ahí había como el valor de antes, se achica un poco porque obvio, si yo empiezo a vender una parte forward, no todo, pero una parte, no todo, cuando el precio se va a mover, mi precio global de venta va a ser menos alto que si no había tomado cobertura, y si el precio empieza a bajar, mi precio va a ser menos bajo que si no había tomado cobertura, ¿ok? Ahora mismo vamos del lado del rendimiento y hablamos de seguro de rendimiento también. ¿Qué pasa si yo tomo un seguro de rendimiento con respecto a mi rango de los posibles del rendimiento? Bueno, yo tengo un piso, estamos de acuerdo que cortamos una partecita, pagamos una prima, obviamente, que es un tema, pero por otro lado, en contraparte, obtenemos un suelo, un piso, ¿ok? Y la idea, ¿viste? Es de, bueno, ¿y si yo tomo un seguro de rinde? ¿Cómo va a impactar mi rango posible de los márgenes? Y ahí del lado también de los put, perfecto, Glenda, hablaste de put, de call, etcétera, etcétera. Y ahí yo puse put, pero se puede ingresar varios instrumentos en realidad. ¿Qué pasó si compro un put? Alguien me dijo que un put está bien, tengo que comprar put, etcétera, etcétera. Yo te digo, bueno, fíjate en tus márgenes, las tuyas con tus datos, ¿no? Ahí cuando compras un put, pagas una prima y en contraparte obtienes un piso. Y ahí yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, y si tienes que hacerlo, te voy a decir, bueno, al menos intenta visualizar este incierto, tal vez te va a ayudar a tomar tu decisión. Muy rápidamente, espero que le ayude a tener una idea de lo que hace la app, pero tal vez lo mejor hacemos un ejemplo concreto, ¿no? Y ahí una siembra de maíz sendero, para ver un poco lo que hace la app. Una siembra de maíz entero con venta en cosecha. Eso es el gráfico este de precio que ya vimos, la pluma grande. No, posiblemente el precio pueden subir, pero no es poco probable, pero podrá pasar precios bajos, ¿no? Y seguramente se va a quedar en este entorno. Ahí estamos en el contexto de maíz, ¿no? La consecuencia ahí la vemos bien. Bueno, si yo tomo una cobertura del 50% hoy, voy a fijar la mitad de mi producción, y entonces mi pluma, mi rango de los posibles se va a achicar efectivamente. Lo bueno es que si el precio baja menos, pero obviamente si sube el precio va a subir menos. Y ven que ahí no entró una discusión de el año previo me pasó eso, yo he vendido y el precio ha bajado, me encantó, al revés, el precio terminó subiendo, perdí plata. La idea, sin predecir el futuro, es solamente de mostrar una imagen completa de todo lo que puede pasar, ¿ok? Y después dejar, obviamente, el productor tomar la decisión. Abajo, bueno, yo puse los rendimientos, pero entre tomar una cobertura no impacta el rendimiento, ¿no? Si tomamos seguro de rinde, sí, pero ahí no. Así que no hay consecuencia. Ahí vemos eso, la app provee esta comparación, escenario de referencia y decisiones, el plan B, que en nuestro caso es de tomar una cobertura 50% del forward. Yo puse 50% forward. 50% está bueno. No. Yo lo puse 50 porque permite como ser más visible el efecto, ¿no? ¿Cuál es la mejor proporción? Yo te dejo elegir mirando la consecuencia que vas a ver en tu margen, ¿ok? 10, obviamente no tiene que ser demasiado alto, porque después el tema de rendimiento, si el rendimiento es más bajo, no hay que cubrir el 100% de su producción sin duda, pero ¿cuál es la cobertura ideal? Yo te dejo visualizar y elegir vos cuál es la mejor, 10, 20, 30, qué sé yo, y depende del momento de la campaña, ¿no? La app termina con un otro gráfico, pues, con este propósito de facilitar la comparación. Espero que lo ven. Esto ahora vamos a tener un resumen del rango de los posibles precios
referente, y plan B, la reducción de los posibles, el tema rendimiento, plan inicial, plan B, pero ahí no hicimos modificación, y ahí vemos la consecuencia en el margen. Y para mí es eso, es un poco la razón de mi app, fue escuchando estas discusiones, es una buena idea, no es una buena idea, el año pasado hizo eso, o no me pasó eso, yo con mi perspectiva de matemático estoy, no predizo el futuro, pero vale de contemplar todo y hace tu decisión basado sobre todo lo que puede pasar. Y ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que una cobertura del 50% achica el rango del margen, no tanto, y podemos darnos cuenta que hay bastante riesgo en el contexto de una siembra de maíz, y es lo que Marianela dijo al principio, así que estoy feliz, o sea, corresponde a lo que ella dijo. Pero ahí, por ejemplo, vemos el impacto, y ahí vemos, bueno, esta reducción del rango de los posibles del precio, y vemos, tiene como consecuencia esta reducción del rango del margen. ¿Por qué no es mejor? Porque es solamente la parte precio y falta la parte rendimiento, ¿ok? Ahora le voy a preguntar muy rápidamente, una misma decisión de cobertura, ¿siempre tendrá el mismo impacto? A lo que voy es que escucho fácilmente como hay lo que no toman cobertura y lo que dicen hay que tomar cobertura, y como si fuera correcto en todos los lugares. No sé si, bueno, pueden ir respondiendo, voy a ir rápido. Supongo que de la manera que lo dijo, lo pregunté y ya lo saben, no. Para mí, cada cobertura depende mucho del contexto. Y ahí yo tomé un ejemplo entre Douro y Alberdi en Santiago del Estero. Flavia, bueno, es no tan lejos del Chaco, me parece. Y yo lo hice, esta comparación de siembra de maíz con la misma cobertura. Lo bueno entre estos dos partidos es que tiene margen parecida, proyección de margen parecida. ¿Por qué? Porque si el riesgo del rendimiento en Alberdi es menor, también los costos son menor, entonces al final por el mismo precio te terminas con un rango de margen de los posibles en el entorno de cero, un poquito positiva, ¿no? Y ahí vemos el impacto de la cobertura, y no sé si pueden ver, pero vemos que la reducción del rango de los posibles del margen de Douro es más fuerte que en Alberdi. Y ahí yo les pregunto, voy rápido porque creo que no tenemos mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y ahí la vemos. Eso vemos el riesgo rendimiento, y ahí vemos el riesgo rendimiento de Alberdi, y ahí eso es consistente con lo que dijo Flavia. Hay muchos riesgos productivos en el norte, ¿no? Y esto lo sabemos bien, y la consecuencia es que tenés más riesgo de margen, pero además una cobertura a precio va a tener menos impacto, y eso no me parece tan intuitivo eso, pero tal vez eso viene a formalizar algo que ya sabe, y Flavia lo dijo, los productores del norte están preocupados por el tema seguro de riesgo productivo, y ahí tal vez viene solamente a confirmar esto, ¿no? Esto, y lo vemos así, también la app provee como sistema de comparación de riesgo. Ahí vemos que hay, con usted de manera visual, de tamaño de los rangos. Vemos que eso es el rango precio, y vemos que ahí en el caso de Douro, el riesgo rendimiento tal vez es un poquito menor que el riesgo precio, menos que ahí vemos que el riesgo rendimiento de Alberdi es muy grande. Así que este app no predice el futuro, pero tal vez te invita a decirte dónde enfocarte si todavía no lo haces. Y estoy seguro que los productores de Santiago del Estero y Alberdi y el Chaco ya se enfocan sobre el precio, el riesgo productivo, ¿no? Así que bueno, para terminar, Luke, sí. Luke, te interrumpo porque creo que hay una pregunta, y Sí. antes te la hago yo también otra. Bueno, Es este plan inicial es lo que hizo el productor, y el plan B es un poco qué estrategia quiere adoptar para de alguna manera mitigar el riesgo. Exactamente. ¿En qué momento le sugerís al productor que es útil usar esta app? Buenísimo, le voy a decir, efectivamente, pero hay que entrar en la app y van a ver que, yo considero la app está intuitiva y me encanta obtener feedbacks, ver si es verdad. La app, al momento de ingresar los datos de costos, etcétera, etcétera, de tocar el botón, va a aparecer este pluma y todos estos gráficos que vimos. Y si andate un poco más para abajo, tenés estos botones de cambiar el plan productivo, añadir otro cultivo o agregar cobertura, y ahí si seleccionas una de estas opciones, va a aparecer
esta segunda columna para hacer este sistema de comparación mirando la imagen completa de los posibles. Así que hay que ingresar en la app y se van a darte cuenta cómo hacer eso. Y obviamente bien que fue el caso del 50% de forward, bienvenido sea de agregar un call, un put, un seguro de rinde, sea lo que sea, sea lo que vos te parece que hay que hacer. Yo no vengo a decirte vender más un put que qué sé yo. Yo creo que sos vos el mejor capaz de tomar la mejor decisión si puedas como contemplar bien el universo de los posibles. Para responder después a tu segunda pregunta, ¿a qué momento mejor hacerlo? Yo creo que al principio de la campaña, al momento de hacer el plan productivo, está bueno porque tenemos mucho riesgo precio y mucho riesgo rendimiento. Es ahí podemos ver hasta dónde puede ir las cosas. Y tal vez de este lado optimizar el plan productivo, ¿no? Ya hacerlo con sus conocimientos, pero tener estas visualizaciones para confirmar que hacer un 70-30% de maíz soja es una buena idea, etcétera, etcétera, puede confirmar ya las ideas de la gente o tal vez agregar una nueva idea con lo que ya hay. Yo creo también que en el momento del momento crítico, cuando se empieza a acercar un poco la idea del rendimiento que el productor va a tener y el riesgo precio sigue significante, en este momento también para mí es el momento tal vez de tomar una cobertura un poquito antes, cuando vos tenés una idea más precisa del rendimiento que vas a tener. Ahora, la app se supone, lo digo y espero que van a estar de acuerdo, pero necesitas 3 minutos para tocar los botones y generar estos gráficos. Así que en cualquier momento que tenés una duda sobre este futuro incierto. Digo, yo no sé si vos sabés dónde te metiste, Luke, porque esto es un puntapié inicial y te va a llegar todo ahora como una bomba de cosas No, pero hacer perfecto. de acá en adelante. Fantástico, porque justo el otro día creo que algo de esto le decíamos, Marianela, es vincular a qué posibilidades hay a futuro todos los márgenes que uno está haciendo, porque es difícil por ahí sentarse con un productor y estar analizando uno caso por caso. Es fantástico. Y sobre todo esto que vos decís que hay otras apps que incluyen el tema suelo, imágenes satelitales y demás, también requieren que vos las cargues con mucha información al momento de... Entonces, y no tenemos mapas de suelo en todo el territorio, entonces también por ahí no son lo que tendría que ser más preciso, en realidad no es porque no tenemos esos mapas, entonces me parece muy buena la iniciativa. Mi única consulta era saber si, por ejemplo, va aprendiendo o si un productor la baja y la toma, la empieza a usar, si año a año, al ir cambiando las rotaciones, al ir cambiando los cultivos, eso va quedando como en una base de datos, va quedando como un aprendizaje de la app. Sí, sí, Bueno, esta este idea, productor es y mira, tu historia de rendimientos es esta, no sé. Sí, sí, sí. No, yo quiero abrir puertas, ¿ah? O sea, claramente, es lo que dijo en algún lugar, o sea, yo me gusta matemática, me gusta incierta y después, bueno, no le voy a contar, pero yo laburé en una empresa exportadora e intenté llevar todos estos temas y nunca logré. Así que pensé, bueno, listo, armo una app y la entrego y bienvenida sea la gente que de manera voluntaria quiere seguir adelante sobre estos temas. Pero estas ideas la tenés desde muchos años en realidad, para ser bien sincero. Pero no, bienvenido, o sea, y de todos los casos es gratuita, o sea, bienvenido la colaboración, o sea, me gusta el tema cobertura, pero yo tuve esta impresión y un poco lo que hicieron ustedes es confirma esta impresión que falta como base para hablar del tema cobertura. Y este app es como un intento de poner mi granito de arena para poner las bases de una buena gestión para después tomar una cobertura porque tiene sentido para tal persona. Así. Realmente te agradecemos un montón. Acá nos pones una cantidad de consideraciones, tiene sus contactos para que ustedes puedan contactarse con él. Nosotros vamos a estar enviando el link para que puedan acceder a esa app y meterse y usarla. Realmente, Luke, lo que más le interesa con esto es que sea útil y cualquier observación que le quieran hacer a él también le va a sumar. Así que la vamos a estar mandando para que la puedan usar. Los vamos a dejar vinculados entre todos y te agradecemos un montón. Se nos pasó muchísimo el tiempo, pedimos disculpas, mucha gente se tuvo que retirar, pero bueno, no queremos dejar de
agradecer. Luc, tenés muchísimas felicitaciones No, en muchas el gracias. chat. Te felicita la gente por el trabajo, por el esfuerzo. Creemos que es un buen aporte a la gestión. Así que bueno, queremos, antes de que se vayan, no se desconecten, queremos hacer la fotito final, pero bueno, saludar a todos. No se desconecten, pero saludar a todos, decirles que bueno, que en este tiempo de fiestas puedan tener un tiempo de paz, de armonía con la familia, que Dios los bendiga mucho a todos y que podamos mirar el 2026 como un año en el que todo lo que aprendimos este año lo podamos aplicar para tomar mejores decisiones. Así que ese es mi deseo. Y con todos estos temas y muchos más, tenemos temas de inteligencia artificial, tenemos una compañera que está especializada en eso. Hoy está de licencia, Karina Cornejo, pero la vamos a presentar el año que viene. Y hay muchos otros temas que vamos a ir abriendo para todo apuntar y enriquecer la gestión del productor agropecuario. Así que muchas gracias a mis compañeros que con muchas ganas y mucho profesionalismo me han acompañado en este taller. Los felicito a todos y nos vemos en 2026 con mucho más taller de mercado de granos y gestión agropecuaria.